Buenas tardes a todos, bienvenidos a la segunda sesión de nuestra Escuela de Grandes Libros. Para quienes ayer no estuvieran, debo decir naturalmente que no soy José Félix Baselga, que no podrá estar con nosotros hoy por enfermedad, así que asumí la ponencia sobre Borges. Os ruego que disculpéis que lo que voy a decir está improvisado en estos últimos 3 días en que José Félix pues, me ha confirmado que no podía estar con nosotros. De manera que, como Borges decía, voy a intentar que la conferencia sea algo más personal. Personal es una palabra que aparece muchas veces en Borges y, por tanto, no es ajena a lo que podríamos hacer esta tarde. Pero confieso que es una improvisación nacida, eso sí, de unos 45 años de lectura de Jorge Luis Borges. Creo que no ha pasado un solo día de mi vida sin que yo haya leído algo de Jorge Luis Borges. En los últimos, insisto, 40, 45 años, desde que siendo un estudiante de bachillerato descubrí a Borges y he seguido leyéndolo desde entonces, insisto, prácticamente cada día. No hay que yo recuerde momentos, lagunas muy grandes en que yo no haya abierto una página de Borges. Naturalmente, lo que José Félix, el profesor Baselga, habría hecho con El Hacedor no está a mi alcance, ni es mi pretensión tratar de hacerme cargo de un guión en el que el profesor Baselga había estado trabajando estos meses y que no es el caso tratar de reproducir aquí, pero que tenéis todos en la documentación que se os ha enviado y al que aludiré cuando me haga falta para referirme al Hacedor. Probablemente el libro favorito de Borges hasta determinado momento. Después ya veremos que quizá el último Borges tenía otras preferencias respecto a su propia obra. Voy a comenzar, si os parece bien, con un texto de Borges escrito, no llega a un año antes de su muerte, en 1985, el 22 de julio de 1985. Es un artículo que Borges redactó para la agencia EFE después de un acontecimiento al que luego aludiré. Yo lo leí en el diario El País, cuando se publicó inmediatamente, y es un artículo que, como muchos otros, conservo en un papel que ya prácticamente no toco porque se me deshace entre las manos, porque tiene efectivamente el tiempo que he dicho. Pero lo hago sobre todo porque mi sorpresa ha sido cuando esta mañana algunos compañeros del instituto, algunos profesores, les he mostrado la fotografía que voy a mostrar. Nadie sabía muy bien qué era esa fotografía. Y sin embargo, para mí, en el 22 de julio de 1985, ya un lector de Borges, pero no un lector, por así decirlo, preparado, sino una persona que estaba a punto de empezar su carrera de filosofía. Yo la empecé ese otoño, estábamos en el verano de 1985, es una fotografía y un artículo que me causaron una impresión muy honda, muy profunda. Entre otras cosas porque yo entonces tenía larguísimas conversaciones con un exiliado español, un republicano español que había pasado su exilio en Argentina y que regentaba un pequeño kiosco en La Eliana, más bien pobre, donde yo acudía a comprar el periódico y también los libros que este hombre tenía a vender o que me regalaba realmente, y creo que eran los suyos. Y, por supuesto, Borges era una cuestión principal porque lo conocía muy bien. Este hombre se llamaba Enrique, hace ya muchos años que falleció, y comentamos largamente ese artículo de Borges y él me ilustró sobre lo que estaba detrás de ese artículo de Borges que voy a decir. Es un artículo publicado, como digo, en 1985, 50 años después de la publicación de la Historia Universal de la Infamia. ¿Podemos ponerlo para que se vea, por favor? He procurado que quepa todo en una sola página para que lo podamos leer. Primero, ¿podemos poner la fotografía, Martín, que está debajo? Aquí me gustaría preguntaros a todos si alguien le dice algo a esta fotografía. Obviamente entiendo que todo el mundo reconoce a Borges. Borges es el anciano del bastón. Pero querría saber si alguno de vosotros reconoce a la persona con la que está hablando. Esa mañana de julio de 1985. El artículo se escribe horas después de esta conversación,
Borges lo remite inmediatamente a la agencia EFE y a la mañana siguiente se publica en muchos periódicos del mundo. Yo lo leí en el diario El País de España, aunque apareció, como digo, en muchos periódicos porque lo envió una agencia. ¿Alguien reconoce a este hombre? ¿Perdón? No, no. ¿Perdón? ¿Caballo? No, no, ni Ernesto Sábato, que a lo mejor es el que con el que había preparado, sabéis que Sábato, Ernesto Sábato, preparó un informe, el famosísimo informe Sábato, sobre los crímenes de la dictadura militar argentina. De esto va esta fotografía. Este Puede hombre ser fue... un militar, un Videla o algo, un per- militar. Un perdón, no estoy... militar que, un golpista, puede ser, No, no, Borges no habría ¿no? hablado con un militar y un golpista, probablemente. No, no sé quién está hablando porque no tenemos las fotografías en mente, a la vista, pero no, este hombre no es un secreto, simplemente os lo digo. Alfonsín, Alfonsín. No, no, no es Alfonsín, aunque físicamente se parece, aunque sospecho que los más jóvenes de esta sala no recuerdan ya quién era Raúl Alfonsín. Diré algo más. En aquella época el corresponsal del País en Argentina era un periodista avezado que se llamaba Martín Prieto, que es el que hizo las crónicas del juicio a los militares y después publicó un libro extraordinario sobre el golpe de Estado en Argentina. Martín Prieto llegó a ser después subdirector del País, no estamos hablando de un periodista, era un gran periodista, un gran escritor por otra parte. Pero no, no es Alfonsín, que hasta cierto punto fue otro héroe de la época, muy cuestionado. No, este hombre, y lo desvelo ya porque no es ningún problema, aunque insisto en que esta fotografía la he conservado durante toda mi vida, es Julio César Estrasera. Es el fiscal que llevó a la cúpula militar argentina a la cárcel, que acusó a los militares de todos los crímenes que habían cometido durante la dictadura y que esa mañana invitó a Borges a asistir, y vamos a leer juntos este texto que podría ser una adenda a la historia universal de la infamia de 1935, que invitó a Borges a que asistiera a una de las sesiones de los juicios. Borges, en algún momento de la dictadura, había, ¿cómo decirlo?, había titubeado con el régimen militar, con el golpe de Estado. Como sabéis, Borges era profundamente antiperonista, yo también, como todas las personas más o menos sensatas de este mundo, ¿no? Profundamente antiperonista. En El Hacedor hay algo sobre el simulacro de Perón. Es un texto que os recomiendo que leáis cuanto antes porque es un texto de una política profunda. Y creo que este antiperonismo radical fue el que le llevó torpemente, como él mismo reconocería, a pensar que el golpe de Estado era un golpe de Estado de caballeros, como él mismo dijo. El error fue colosal. Borges, naturalmente, se desdijo enseguida de ese tibio, muy tibio apoyo a lo que él creía que era una solución de caballeros, y cuando todo esto acabó, con todas las crueldades, insisto en la palabra crueldad que nos va a aparecer ahora, de la dictadura militar, el fiscal Julio César Estrasera, un héroe, uno de los hombres posiblemente más honestos que hayan pisado la tierra, yo en hebreo diría un justo, le invitó a asistir a una sesión y durante toda la mañana asistieron, después de esta conversación, pasaron a la sala y durante toda esa mañana Estrasera le explicó lo que había sucedido. El resultado es este artículo y el horror de Borges. Borges llegó acompañado a la sala de un periodista, fueron varias horas de sesión y durante todo ese tiempo Borges solo dijo dos palabras que todos reconoceremos fácilmente, porque todos aquí somos como Borges devotos de Conrad. Solamente dijo el horror, el horror. Vamos a ver si podemos leer el artículo, lo leo con vosotros, si os parece bien. 22 de julio de 1985, Jorge Luis Borges. Bueno, esto lo he transcrito, ¿de acuerdo? Es un texto de la agencia EFE de entonces, fácilmente encontrable en Internet. He asistido por primera y última vez a un juicio oral. Me permito el mantenimiento del tono de la oralidad de ayer, ¿de acuerdo? Por supuesto, Borges, he dicho varias veces que escribió este artículo, pero Borges no escribió este artículo porque desde prácticamente finales de los 50, Borges no escribió nada. Borges dictaba, porque estaba ciego. Lo digo para que veamos que Borges oral forma parte de lo que ayer llamábamos Lessing in Gesprache, ¿de acuerdo? Si lo he dicho bien, Enrique, en mi mal alemán.
un juicio oral a un hombre que había sufrido unos 4 años de prisión, de azotes, de vejámenes y de cotidiana tortura. Yo esperaba oír quejas, denuestos y la indignación de la carne humana interminablemente sometida a ese milagro atroz que es el dolor físico. Podríamos decir qué autor hay detrás de cada palabra de Borges. Esto que acabamos de leer, ese milagro atroz que es el dolor físico, es literalmente un verso de Rudyard Kipling en su Himno al dolor físico, donde dice: canto al dolor físico que nos hace olvidar las miserias del alma. Era uno de los poemas favoritos de Kipling, de Borges, perdón. Ocurrió algo distinto, ocurrió algo peor. El réprobo había entrado enteramente en la rutina de su infierno. Hablaba con simplicidad, casi con indiferencia, de la picana eléctrica, de la represión, de la logística, de los turnos, del calabozo, de las esposas y de los grillos. También de la capucha. No había odio en su voz. Bajo el suplicio había delatado a sus camaradas. Estos lo acompañarían después y le dirían que no se hiciera mala sangre, porque al cabo de unas sesiones cualquier hombre declara cualquier cosa. En el texto original sesiones está entre comillas. Ante el fiscal y ante nosotros, enumeraba con valentía y con precisión los castigos corporales que fueron su pan nuestro de cada día. 200 personas lo oíamos, pero sentí que estaba en la cárcel. Lo más terrible de una cárcel es que quienes entraron en ella no pueden salir nunca. De este o del otro lado de los barrotes siguen estando presos. El encarcelado y el carcelero acaban por ser uno. Stevenson creía que la crueldad es el pecado capital. Ejercerlo o sufrirlo es alcanzar una suerte de horrible insensibilidad o inocencia. Los réprobos se confunden con sus demonios, el mártir con el que ha encendido la pira, la cárcel es de hecho infinita. Es un texto periodístico que podría ser perfectamente un cuento de Borges, como los que conocemos. Pensad que tal y como está expuesto, parece que quien ha asistido al juicio de alguien a quien hay que condenar. A lo que ha asistido es a la declaración de uno de los que había sido sometido a tortura. Fijaos cómo Borges está confundiendo deliberadamente el hecho de que al final parece que ya no se puede distinguir al verdugo de su víctima. Eso es lo atroz de lo que él sintió allí. Recordad que Borges no vio nada. Todo lo que pudo hacer fue oír aquello, no vio el rostro. De las muchas cosas que oí esa tarde, porque por la mañana había estado con el fiscal Estrasera, y que espero olvidar, referiré la que más me marcó para librarme de ella. Ocurrió un 24 de diciembre. Llevaron a todos los presos a una sala donde no habían estado nunca. No sin algún asombro vieron una larga mesa tendida. Vieron manteles, platos de porcelana, cubiertos y botellas de vino. Después llegaron los manjares. Repito las palabras del huésped. El huésped es el que ha sido sometido a tortura. Era la cena de Nochebuena. Habían sido torturados y no ignoraban que los torturarían al día siguiente. Apareció el señor de ese infierno y les deseó feliz Navidad. No era una burla, no era una manifestación de sí mismo, no era un remordimiento, era, como ya dije, una suerte de inocencia del mal. ¿Qué pensar de todo esto? Yo personalmente descreo del libre albedrío, descreo de castigos y de premios, descreo del infierno y del cielo. Almafuerte escribió: somos los anunciados, los previstos, si hay un Dios, si hay un punto omnisapiente. Y antes de ser ya son en esa mente los Judas, los Pilatos y los Cristos. Sin embargo, no juzgar y no condenar el crimen sería fomentar la impunidad y convertirse de algún modo en su cómplice. Esa es la frase que le dejó por escrito a Julio César Estrasera. Es de curiosa observación que los militares, que abolieron el Código Civil y prefirieron el secuestro, la tortura y la ejecución clandestina al ejercicio público de la ley, quieran acogerse ahora a los beneficios de esa antigualla y busquen buenos defensores. No menos admirable es que haya abogados que desinteresadamente, sin duda, se dediquen a resguardar de todo peligro a sus negadores de ayer. Este texto no me ha abandonado nunca desde 1985. Era un artículo de periódico redactado para la agencia EFE inmediatamente después de asistir a esa sesión y hablar con el fiscal Julio César Estrasera en ese despacho que tenéis ahí. Hay varias fotografías. Esta es la que a mí me pareció más conmovedora. Y también hay una fotografía de Borges apoyado en el periodista que lo llevó a la sala, visiblemente turbado, a la salida del juicio. Podría ser perfectamente
creo, un capítulo, insisto, de la historia universal de la infamia 50 años después de la publicación de aquel libro. Bien, esto era para empezar con el Borges de hoy, el Borges al que tenemos que llevar al terreno de los grandes libros. Hay algunas personas que me han comentado que da la impresión de que ayer yo estuviera algo así como desistiendo de la lectura y poco más o menos que llevando a las personas a no leer. Obviamente no era esa mi intención. Y si eso fue lo que alguien entendió, creo que me expliqué seguramente muy mal. Creo que, salvo Borges, no conozco a nadie que haya leído más que yo. Y esto no es una jactancia. Quiero decir, creo que no he hecho otra cosa en mi vida. Seguramente habré hecho otras cosas, pero me recuerdo siempre leyendo muchísimos libros. Diré, debo a la lectura casi todo lo que tengo. Yo soy profesor porque me presenté a una oposición y me di cuenta 5 minutos después de empezar mi examen de oposición que había leído más que los 5 miembros del tribunal que estaban juzgándome. Y por tanto me permití ya esa mañana un ejercicio borgiano. Yo tenía que examinarme de novela histórica. Debo decir en esta Facultad de Filosofía que había acabado tan harto de la Facultad de Filosofía que me fui a hacer exámenes de literatura española. Y me tocó en suerte el tema la novela histórica. Y yo empecé con buena voluntad a hablar de la novela histórica, pero 5 minutos después me di cuenta de que aquellos señores no sabían nada de la novela histórica, o mucho menos que yo. Así que hice un ejercicio borgiano al que estaba acostumbrado, empecé a inventarme libros, autores y tramas. Y como vi que aquello funcionaba y que el tribunal, yo había ido a ver lo que era una oposición, no tenía ningún interés en aprobar porque era muy joven y de hecho más bien me molestaba porque interrumpió mis estudios de latín, griego y hebreo, que es lo que yo quería hacer en la vida. Pero en fin, ahí estaba, en Valladolid, en el edificio de usos múltiples de Valladolid, viendo que había un tribunal que de la novela histórica sabía nada. Así que me inventé novelas, títulos, muy borgiano todo, y me lo estaba pasando en grande. Mis amigos que estaban detrás mirándome tenían que hacer un esfuerzo por contener la risa porque sabían que el juego había empezado. El resultado fue lo que me capacitó para empezar a trabajar ese otoño como profesor de literatura española. Así que incluso mi condición de profesor se la debo al hecho de haber leído mucho. Los libros que me estaba inventando eran cruces de una novela de Stevenson con una de Conrad y más o menos citas de Borges intercaladas, lo que Borges llamaba, y siempre he tratado de preguntarme qué es, el rasgo circunstancial. Quiero decir, no entiendo cómo Borges puede dejar de ser la lectura de una persona que ame los libros. Cuando murió, hubo 2 cosas que me molestaron. Cuando murió en junio de 1986, menos de un año después de esto que hemos visto. Me molestó la intolerable falta gramatical que cometió el diario El País en su portada cuando escribió «Murió Borges». ¿Cuándo murió Borges? Acaba de morir. Lo correcto habría sido decir Jorge Luis Borges ha muerto. Murió Borges, como si la noticia llevara mucho tiempo en el cajón del redactor, que se hubiera cansado de esto y al final hubiera dicho, por fin, se murió Borges. Esto me molestó. Y me molestó que Borges no tuviera jamás el Premio Nobel de Literatura. Salvo Rudyard Kipling y George Bernard Shaw, no sé si algún otro premio Nobel se merece tanto el Premio Nobel de Literatura, el concepto de literatura, como Jorge Luis Borges. Ya sabéis que no se lo llevó por cuestiones políticas. La Academia Sueca, en paz descanse, consideraba que Borges era un fascista. Y por esas razones no le concedieron jamás el Premio Nobel de Literatura, que sí que le concedieron a Winston Churchill, que desde luego no era un destacado miembro del Politburó. Pero bien, estas cosas pasan y tenemos que... son detalles. A Borges le habría gustado ganar el Premio Nobel de Literatura. Cada vez que habla de un escritor que ha ganado el Premio Nobel de Literatura, lo menciona. Siempre. No hay una sola vez en que Borges hable de un laureado con ese premio que Borges no anote escrupulosamente que se le concedió ese premio. Y creo que es injusto porque el concepto que nos une esta tarde, grandes libros, es fundamentalmente el concepto de literatura.
y por tanto el concepto de escritura, que es el que ayer tratamos de enmarcar de una manera, yo diría, redentora. Es decir, tenemos que aprender a manejar algunas cosas muy importantes, y yo creo que la literatura lo es, sin que se conviertan en una superstición. Si hay alguien que haya encarnado la literatura en el siglo XX y probablemente en la historia misma de la literatura, ese es Jorge Luis Borges. Esa era la intención de la primera cita con la que el profesor Baselga empezaba su intervención. Borges reconoce no haber salido nunca de la biblioteca de su padre. Profesor de psicología en Buenos Aires, que procuró darle a su hijo una educación internacional. Cuando Borges dice que Henry James Sr., el padre de William y Henry James, había procurado que sus hijos no tuvieran una educación provinciana y que les había llevado a varios lugares del mundo para ser educados, está hablando realmente de sí mismo. Esa es la razón de que Borges pasara una temporada larguísima en Ginebra, donde después elegirá morir y que convertirá, como él mismo dice, en una de sus patrias. La imagen que tiene Borges de Ginebra es extraordinariamente literaria, y la razón de que pudiera estar en España en los años 20 durante algún tiempo, donde conocería al que probablemente fue su gran maestro desde un punto de vista personal. Hay tres personas muy importantes físicamente, aparte de los que ha leído, que abonan esta idea que ayer trataba de explicar de la importancia de las conversaciones. Son tres. Macedonio Fernández, del que Borges siempre habla refiriéndose a su voz, la voz de Macedonio Fernández, que nosotros, por supuesto, ya no iremos jamás, salvo en lo que Borges dice de esa voz. En España, Cansino Sassens, que entonces todavía no era el inmenso traductor que después tuvo que ser en parte para ganarse la vida, hacia el final de su vida, cuando ya no podía leer, luego por tanto esto tuvo que oírlo, Cansino Sassens publicó en 1960 su traducción de Las Mil y una noches. Borges conocía Las Mil y una noches como nadie y le dedica varios ensayos a Las Mil y una noches. Seguro que todos lo recordaréis, los traductores de Las Mil y una noches, la tradición de Las Mil. Hay muchas páginas de Borges sobre Las Mil y una noches, pero en una de ellas reconoce abiertamente que la mejor edición que existe es la de Rafael Cansino Sassens. Y naturalmente esto no lo puede decir porque la haya podido leer. Pudo leer la de Galán cuando era joven, pudo leer naturalmente la de Barton cuando era joven, pudo leer las ediciones más recientes que habían salido en Alemania cuando él era joven, pero no pudo leer la de Cansino Sassens. De manera que cuando leemos lo que Borges dice sobre Las Mil y una noches, que es un libro fundamentalmente oral, él ha oído esa tradición oral en primera persona, aunque no nos lo diga. Y, adelante. Y la tercera persona que mencionaré aquí, porque creo que es muy importante para enmarcar lo que quiero decir, es Alfonso Reyes. Algunas veces, en algunas ponencias como esta o en conversaciones, me he referido a lo que no me gusta de Borges y que diré inmediatamente con una frase suya. Lo que no me gusta de Borges es el idioma de los argentinos. Entiendo que cuando subamos este vídeo a YouTube aparecerán varios comentarios diciendo que estoy profundamente equivocado e incluso con algunas amables dedicatorias, puesto que aparecen cada vez que he mencionado esto. No, el idioma de los argentinos de Borges a mí no me gusta. Es un idioma barroco, sobrecargado. Sabéis que hay varios textos de Borges sobre el idioma de los argentinos, uno de ellos muy divertido, Las alarmas del doctor Américo Castro, que está muy bien. Para los filólogos es una delicia este texto. Pero es la parte borgiana, pues Borges ha vuelto a Argentina después de su estancia en Europa, en Suiza fundamentalmente y en España, y empieza a escribir. Y yo, en esos primeros textos de Borges, no logro ser un lector completo. Me molestan muchísimo, personalmente, sus argentinismos, el idioma de los argentinos. Yo creo que esto se acabó cuando Borges conversó durante mucho tiempo con Alfonso Reyes en la Embajada de Buenos Aires. Alfonso Reyes fue embajador en Argentina y todos los días Borges y Alfonso Reyes comían juntos.
Yo no sé lo que daría porque alguien hubiera tenido una grabadora en ese comedor de la embajada y hubiéramos tenido la posibilidad de oír lo que Borges y Reyes decían, de acuerdo con el testimonio de Borges, lo que Reyes decía, porque él se limitaba a escuchar. Recordad que Borges decía que Alfonso Reyes es el mayor escritor en lengua castellana. Nadie, dice Borges, ha escrito en español como Alfonso Reyes. Yo suelo decirle a las personas que quieren empezar a escribir que lean a Alfonso Reyes si quieren escribir en español. Si quieren escribir en otro idioma deben buscar otros escritores. Pero en realidad lo que dice Borges es cierto. Reyes corrigió, a mi modo de ver, tal y como yo he leído la trayectoria literaria de Borges, Reyes corrigió fundamentalmente el idioma argentino de Borges y fue convirtiendo a Borges en un escritor depurado, en el que todo gongorismo, los dos eran expertos en Góngora, Alfonso Reyes tiene varios libros sobre Góngora extraordinarios, y ha dicho que he tenido que improvisar esta conversación, y aquí estoy haciéndome eco de cuando abandoné la filosofía y me fui a ser profesor de literatura española y leía muchas cosas sobre la literatura española. Y los libros de Alfonso Reyes sobre Góngora eran todos ellos iluminadores. Todo este barroquismo va desapareciendo de la escritura de Borges y va apareciendo un Borges más o menos por esta época. Aquí ya hay, y él mismo lo reconoce, tenéis el testimonio en lo que el profesor Baselga os ha enviado, una especie de depuración, como si no faltara absolutamente nada, pero tampoco sobrara nada. Es decir, Borges ha ido depurando sus palabras y lo fue haciendo hasta el final. Ya habéis visto este texto fue dictado tal cual. Borges ya hablaba así, con esa cadencia, con esa precisión, una precisión que luego veremos tiene profundas implicaciones éticas. Reabro un paréntesis para lo de antes. Recordad que Borges descreía de la democracia, de la que decía que era un mero abuso de la estadística. Es una frase por la que ha sido lapidado en muchísimas ocasiones y que seguramente la Academia Sueca tenía en su haber para no darle el premio Nobel. Podemos o no compartir lo que Borges decía de la democracia, pero no creer en la democracia no hace de una persona alguien injusto. Hay muchas posibilidades éticas y políticas que no forman parte de una creencia en la democracia. Hay otras ortodoxias que hacen que un hombre no se separe un ápice de la justicia. Pero volveremos a esto, porque la ética de Borges es todo un asunto que merece ser estudiado y que él mismo fue poco a poco acrisolando. Creo que hasta ese momento, esta larguísima conversación, de la que no hay acta tampoco, entre Borges y Julio César Estrasera, de la que solamente queda esta frase del artículo que os he dicho que Borges le dijo. Es decir, hay que castigar a estas personas. No pueden eludir el castigo. No podemos no castigarlos porque entonces nos volveríamos cómplices de lo que ha sucedido. Esto Borges parece que fue enfático. Pero si vuelvo atrás, estas tres voces, insisto, Borges oral, como Lessing, Ingesprache, es una entrada de la bibliografía borgiana. ¿Por qué? Porque Borges dio muchas conferencias, porque Borges dio muchas entrevistas. Hace un momento Luis Balairón me ha recordado uno de esos tomos. Hay muchos volúmenes de entrevistas hasta el final, hasta unas entrevistas que Borges concede poco antes de marcharse a Ginebra para morir, en la radio argentina con Osvaldo Ferrari, que se han publicado en 2 volúmenes y que son la transcripción de esas conversaciones. Ahí no hay escritura. Osvaldo Ferrari se limitó a transcribir lo que la gente había oído por la radio cada viernes que daban para conversar durante un larguísimo periodo y hablaban de todos los grandes temas borgianos. Son 2 grandes volúmenes que se disfrutan muchísimo. Iba a decir leyéndolos, pero desde luego lo que se disfrutan es oyéndolos. Y seguramente si estuviera por ahí el podcast de la radio argentina, si es que eso existe, disfrutaríamos porque la voz de Borges tenía, como sabéis, un notable acento inglés, puesto que aprendió inglés antes que español, puesto que su abuela era inglesa y el español lo aprende después. El inglés de Borges, no sé si habéis oído alguna de sus conferencias en Inglaterra, en Harvard, hay alguna por internet. Su inglés es perfecto, pero curioso, cuando habla en inglés tiene acento criollo, cuando habla en español tiene acento inglés.
¿De acuerdo? Es una peculiarísima manera dicción que tiene Borges. Por tanto, hay varias voces. La voz de Macedonio Fernández, sobre quien nosotros sabemos poco, realmente poco, y lo poco que sabemos puede que no nos diga mucho. No sé si habéis leído a Macedonio Fernández, pero a veces me ocurre que me pregunto, ¿qué le pudo enseñar a Macedonio Fernández a Borges? No lo veo, pero no lo veo porque no lo oigo. Esto es lo que he llegado a pensar. Por supuesto, la voz de Cansinos, que después se traduce en las innumerables traducciones que tenemos de Cansinos a Sens, algo importantísimo, y creo que si mantenemos como deseo esta escuela de grandes libros, habrá que dedicarle una sesión a las traducciones que hizo Cansinos a Sens. Posiblemente el mejor lenguaje del siglo XIX español sea la traducción de la Comedia Humana de Balzac que hizo Cansinos a Sens. Ahí está el mejor español del siglo XIX. No en Valera, no en Galdós, no en Clarín, sino en la traducción de Balzac al español. Esto es fascinante, logra un español del siglo XIX. Pero obviamente tenemos la inmensa traducción de Goethe que hizo, o Las Mil y una Noches, o la traducción completa de Dostoyevsky. Quiero decir que Cansinos a Sens, al que Borges no conoce todavía ahí, porque es en los años 20, cuando Cansinos a Sens es un personaje misteriosísimo en las tertulias de Madrid, todavía no se ha convertido en lo que Borges dirá, en el gran Trujimán del siglo XX. Y finalmente, Alfonso Reyes, que como creo, corrige para siempre y para bien el idioma borgiano, el idioma que yo creo que es el que me puedo reconocer en Borges. Bien, El Hacedor es un libro y Borges tiene muchos libros. Tiene un libro que es una antología que Borges hace de sí mismo, donde curiosamente hay algunas cosas que ayer salieron y que es uno de los momentos en los que Borges hace referencia a los grandes libros. Voy a permitir leer una parte del prólogo. Me agrada decir que esta edición me la regaló mi amigo Fernando Videgaña, que está aquí con nosotros, ¿de acuerdo? Y me agrada decir que esta antología se publicó el año en que yo nací. Por tanto, es como una especie de regalo para mi propia existencia, o así lo interpreto. Dice Borges en el prólogo a una antología de su obra que él mismo ha hecho. Es decir, es la selección de las cosas que a él le parecen mejores. Y llega a decir que ha incluido textos que no le gustan, pero que él sabe que la gente espera que estén en su antología. Son, curiosamente, los textos argentinos. Bien, en este prólogo dice, el Indostán atribuye sus grandes libros, de los que empezamos a hablar ayer, a la labor de comunidades, a personajes de los mismos libros, a dioses, a héroes o simplemente al tiempo. Tales atribuciones son, por supuesto, meras evasiones o juegos, no así la última. Nadie puede compilar una antología que sea mucho más que un museo de sus simpatías y diferencias. Simpatías y diferencias es uno de los grandes libros de Alfonso Reyes. Pero el tiempo acaba por editar antologías admirables. Lo que un hombre no puede hacer, las generaciones lo hacen. Los infolios de Calderón dejan de abrumarnos y perduran los límpidos tercetos del anónimo sevillano. 9 o 10 páginas de Coleridge borran la gloriosa obra de Byron y el resto de la obra de Coleridge. No hay antología cronológica que no empiece bien y no acabe mal. El tiempo ha compilado el principio, y ya que estamos aquí, y el doctor Menéndez Pelayo el final. En breve la cifra de mis años será 70. El tiempo cuya perspicacia crítica he ponderado persiste en recordar dos textos que me disgustan por su fatalidad laboriosa. Ese es el barroquismo al que hacía mención. Fundación mítica de Buenos Aires y Hombre de la esquina rosada. Si los he incluido aquí es porque los espera el lector. ¿Quién sabe qué virtud oscura habrá en ellos? Naturalmente prefiero ser juzgado por Límites, por La intrusa, por El golem o por Junín. Sospecho, y ahora vienen textos que es muy importante tener en cuenta. Sospecho que un autor, son los textos que yo creo que a mí me enseñaron a leer, como no me había enseñado a leer ningún profesor que había tenido. Sospecho que un autor debe intervenir lo menos posible en la elaboración de su obra. Debe tratar de ser un amanuense del espíritu. Ayer hablamos mucho de esto. O de la musa. Ambas palabras son sinónimas. No de sus opiniones, que son lo más superficial que hay en un escritor.
Así lo entendió Rudyard Kipling, el más ilustre de los escritores comprometidos. Me voy a detener aquí. Naturalmente es una ironía por parte de Borges, porque como todos sabéis, la expresión compromiso en literatura es una expresión de Jean-Paul Sartre, el engagement. Y desde entonces no dejamos de oír que la literatura debe estar comprometida. Ayer mi amigo Ismael tuvo que llevar a sus estudiantes a una obra de teatro que el ayuntamiento del lugar donde damos clase había promovido. Yo siempre he pensado que el ayuntamiento no educa y, como decía Thoreau, que el Estado no educa o no debe educar. Así que Ismael, hombre amable donde los haya, se fue allí con sus alumnos al teatro y volvió con un cartel de mano verdaderamente admirable. En la portada había una mano masculina aferrando los órganos genitales femeninos. Esta era la portada. Ligeramente pornográfica, pero como tenía su punto artístico, supongo que a los alumnos se les pudo dar. Se les dio a los alumnos. Pero en la contraportada, y ahí venía lo peor, venía la explicación, si es que eso podía llamarse explicación, de lo que había habido allí. Por supuesto, decía, hemos hecho una obra comprometida. Lo que no decían es con qué se habían comprometido. Borges siempre pensaba que eso es justo lo que no es la literatura. Porque las opiniones del autor es lo que menos interesa en una obra literaria. Y ha puesto el ejemplo de Rudyard Kipling, otro premio Nobel, al que naturalmente hoy solamente podemos catalogarlo de imperialista, fascista, de partidario de la carga del hombre blanco y de no sé cuántas cosas más. Si solamente fuera porque Borges me llevó a leer un cuento de Kipling que se llama Ellos, Them, si solamente fuera por eso, yo tendría necesidad de varias eternidades para darle las gracias a Borges. No conozco un cuento mejor que Ellos, de Rudyard Kipling. Si el autor de ese cuento es un fascista y un imperialista, yo me apunto al fascismo y al imperialismo. Si eso es el fascismo y el imperialismo, no tengo ningún inconveniente en conquistar la India con Rudyard Kipling. Porque naturalmente no creo que Rudyard Kipling sea un fascista, ni un imperialista, ni nada por el estilo. No puede serlo alguien que ha escrito un cuento como ese. Borges decía que había leído unas 100 veces ese cuento. Yo empiezo a acercarme a esa cantidad de veces. Y cada vez que lo leo, considero que no hay pieza literaria que pueda superar lo que está en esas páginas. Por eso está esta ironía aquí. Por eso está el nombre de Kipling aquí. A un escritor, nos dijo Rudyard Kipling, le está dado inventar una fábula, pero no la moralidad, la moraleja de esa fábula. Ojalá las páginas que he elegido prosigan su intrincado destino en la conciencia del lector. Mis temas habituales están en ellas: la perplejidad metafísica, los muertos que perduran en mí, la germanística, el lenguaje, la patria, la paradójica suerte de los poetas. Esto es Borges. Creo que a partir de estas fechas, como digo, Borges fue depurándose de una manera considerable, hasta llegar a lo que llamaríamos muy cómodamente, por otra parte, porque a estas clasificaciones nos podemos ceñir de vez en cuando, al que llamaríamos el último Borges, aunque solamente sea porque este es el último volumen de sus obras completas, entre 1976 y 1985. 1985, como he dicho, es la fecha en la que Borges asistió a la entrevista con el fiscal Estrasera y publicó ese artículo. Era la época en que Borges publicaba de vez en cuando poemas en los periódicos, poemas de sus libros, poemas que ya se habían publicado en libros o poemas que aún no se habían publicado. En parte fue así como empecé a darme cuenta de que existía un Borges real, que no era el autor de libros y que no estaba muerto, sino que estaba vivo. Borges murió un año después y este último volumen es una de las joyas de la literatura universal. Podríamos decir que este libro, que se compone de varios libros, es un gran libro. Hay varias ediciones, esta es la que yo tengo. Estoy hablando de libros como Atlas, como La Cifra o como el último que escribió, Los Conjurados. Yo creo que el idioma español alcanza ahí una depuración que yo no he vuelto a encontrar en ningún otro escritor. Debo decir una cosa, leer a Borges hace muy difícil leer a nadie más. Es
tal la exigencia de precisión, de conceptualización, de traducción de lo que el autor está pensando al idioma, a veces recurriendo a formas clásicas, la rima, el soneto, es decir, estructuras poéticas que Borges recupera, renueva, otras veces, y son mis favoritas, cuando abandona por completo toda forma posible y se ciñe a prosas muy breves que nos dan el sentido de la prosa. Prosas que están a medio camino de la imaginación. Una parte muy importante es la que hemos visto en el artículo que os he dado, que son retrospectivas, rememorativas, ahora leeré alguna con vosotros, y que nos ponen en la tesitura de decir si no escribimos así, mejor no escribir nada. Pensad que Borges era un autor que hizo de la brevedad, de lo que los latinos habrían llamado, si no me equivoco, Carmen, la conquinitas, la precisión, el principal rasgo de su estilo. Borges es muy breve escribiendo. Recordad la frase de Lessing de ayer, ein dickes Buch ist ein großes Übel. Bien, algo así como un librote hace mucho daño, ¿no? No podemos acusar a Borges de haber sido excesivo en nada. Una página de Borges equivale a cientos de páginas de muchos otros autores. No solamente está este Borges del que voy a hablar aquí, está otro Borges que también voy a hablar como él, si os parece bien. Me fue revelado, esta es una frase muy borgiana, ¿de acuerdo? Me fue revelado por esas mismas fechas. Estoy hablando de la época en que yo abandonaba el bachillerato y el entonces COU. Eso significaba para mí salir del régimen del colegio donde estaba, un colegio a la antigua usanza, masculino, con cierta disciplina, con una enorme libertad. Había más libertad que disciplina, pero había disciplina, mucha disciplina y por tanto mucha más libertad. Y accedía a la vida libre y decepcionante para mí de la universidad. Y por tanto necesitaba lecturas que compensaran la enorme ilusión con la que yo salía al mundo y la enorme decepción con la que me estaba encontrando. Bien, Borges acudió en ese momento, porque en ese momento empezó a publicarse lo que se ha llamado su biblioteca personal. Una selección de 80 volúmenes que no era ninguno de Borges, que eran sus libros favoritos. Muchos de ellos para mí eran completamente desconocidos. Yo descubrí a Edward Gibbon ahí. Yo no puedo concebir mi vida sin Edward Gibbon. Y sin embargo, ahí fue la primera vez que me encontré quién era Edward Gibbon. Dostoyevsky, en la edición de Los demonios, autores americanos, japoneses, la edición de Galán de Las Mil y una Noches, esa colección de 80 volúmenes que debo decir con mucha alegría que María Golfe recuperó para mí. Me faltaban 3 volúmenes que nunca encontré y 40 años después me los regaló y completé la colección. Los 3 volúmenes nuevos están negros, los otros están completamente desteñidos y están en un armario especial de mi casa, de mi estudio, porque no son libros como otros cualquiera, son los libros con los que yo compensé todo lo que estaba echando a faltar en el mundo, en el ambicioso mundo intelectual en el que yo quería entrar. Esos prólogos que Borges ponía a esas ediciones abrían innumerables veredas. Era de una generosidad extraordinaria, porque Borges llegó a decir algo asombroso. No me jacto de los libros que he escrito, sino de los libros que he leído. Como el profesor Baselga dice en las páginas que os ha preparado, y ojalá os hubiera dictado esta tarde, Borges fue, sobre todas las cosas, un grandísimo lector. Alguien que supo ver la literatura allí donde se encontrara. Su curiosidad no tiene límites. El libro Atlas, que aparece por estas fechas que os digo, es la vuelta al mundo de Borges, la vuelta al mundo de un ciego, acompañado de María Kodama, la mujer que estuvo con él los últimos años. Yo a Borges no lo llegué a conocer, podría haberlo conocido si hubiera tenido un poco más de suerte, ¿de acuerdo? Porque estuvo en España, podría haber ido a Madrid a conocerlo, pero conocí a María Kodama, que es una de esas mujeres que para un muchacho suponen el enamoramiento súbito, ¿de acuerdo? Fue ver a María Kodama y pensar, Dios mío, qué mujer, ¿no? Misteriosa, oriental. Era Borges, naturalmente, por todos los costados. Acudió a una conferencia que dio poco después de morir Borges en Valencia. Borges recorre el mundo con María Kodama ciego. Habla de lo que ve, de los templos en Japón, de Creta,
de la casa de Robert Graves en Mallorca, la conversación de Borges con Robert Graves. Acordaos del final, cuando la mujer de Robert Graves le dice "You must come back, this is heaven", debes volver. Los que habéis ido a la tumba de Robert Graves en Mallorca, sabéis que es un trozo de barro donde la nieta de Robert Graves escribió con un palote Robert Graves. Esta es la tumba de Robert Graves. Todo esto lo ve Borges y nos lo cuenta. Nos cuenta lo que ha visto un ciego, nos cuenta su viaje en globo. Sabater decía que él sospechaba que Borges no era ciego. Sabater sí que lo conoció y dijo, yo creo que no era ciego, yo creo que Borges vio hasta el final y que se inventó la ceguera porque esto lo emparentaba con Milton y con Homero y esto era un linaje al que muy pocos querrían. Bueno, no lo sé, yo no lo sé. Pero Atlas es un libro extraordinario, es un libro de viajes escrito por un hombre ciego y anciano que recorre el mundo desde Austin, en Texas, hasta los templos budistas de Kioto. Es extraordinaria la generosidad con la que Borges va recopilando el hecho literario allí donde se lo encuentra. Parte de eso está aquí. Hay un poema de Borges, que no me resisto a leeros ahora mismo. Voy a leeros, pero creo que me lo podría recitar de memoria, que tiene que ver con otra cosa que está en lo que el profesor Baselga os ha dado. Lo que Borges llamó la fama. La fama de un escritor, lo que ha llamado aquí la extraña suerte de los poetas, de los hacedores. Es decir, ¿por qué los seres humanos no abandonan los libros? Ya sabéis su definición de clásicos, es el último de los ensayos que hay aquí sobre los clásicos, un texto que hay que leer muy bien. A fin de cuentas, ¿qué dice Borges que son los clásicos? Pues los libros que los seres humanos no quieren tirar a la basura, de los que no se han podido desprender por alguna razón. No sabemos desprendernos de ellos. Tal vez tampoco sepamos qué hacer con ellos. Ayer me resistí hasta el final, y no lo hice, de apoyar mi argumentación en un pasaje que casi todos aquí sois amigos míos. Me habréis oído contar muchas veces. Los que no sois amigos míos lo vais a ser muy pronto, ¿verdad, Enrique? No es una cuestión de no conocernos aún. Pero es un pasaje de Un mundo feliz de Huxley, A Brave New World. Me lo habréis oído muchas veces. Sabéis que en esa novela tremenda de Huxley hay una reserva humana. Hoy diríamos como una reserva animal, pero no es una reserva animal, es una reserva de hombres que viven como vivimos nosotros, reproduciéndose como nosotros y comiendo como nosotros. No están en el soma y en la vida. Y allí vive un salvaje. Y ese salvaje, como recordaréis, guarda una cosa, tiene una cosa a la que le da más valor que a ninguna otra. Es un volumen de las obras completas de Shakespeare repujado en cuero que no sabe leer, pero que conserva porque sabe que es valiosísimo. No le da ningún uso porque no sabe ya leer. Pero no hay nada que pueda separarlo de ese volumen. Es un fetiche. La palabra fetiche apareció ayer porque Fernando la mencionó y yo inmediatamente pensé en este pasaje, que es uno de mis favoritos. Puede que estemos entrando en esta época de reserva humana. Es decir, puede que muchos de nosotros tengamos libros que no sepamos qué hacer con ellos. Es más, ahora ya no lo sé. Una vez en un viaje que hice por España tuve que entrar en la casa de alguien y yo cuando entro en casa de alguien lo primero que veo es los libros que tiene. Según los libros que tiene, juzgo el personaje que hay allí. Y me encontré con una biblioteca extraordinaria. Me hicieron esperar en un salón, yo era jovencísimo, me hicieron esperar y yo vi aquello y dije, caramba, qué biblioteca. Así que como el tiempo pasaba y nadie venía, decidí pues lo que haría cualquiera, ¿no? Como Cary Grant en la película de Con la muerte en los talones, Catch Up and Reading, y decidí sacar un volumen y me llevé la pared. Porque era una inmensa simulación de pared, era un panel también hecho con las siluetas y los relieves en cuero de los volúmenes que daba el pego. Vaya, si dio el pego, me llevé el panel. Y casi provocó una desgracia en el comedor aquel. Así que lo apoyé y dije, he de salir de aquí cuanto antes. Pero puede que eso sea lo que nos está pasando ahora. Puede que estemos convirtiendo la literatura en un inmenso fetiche porque no sabemos qué hacer con esto. Es decir, muchos de vosotros dedicáis a la enseñanza. ¿Cuántos de vosotros podríais hoy decir que en un instituto de enseñanza secundaria española alguien sabe qué hacer con El paraíso perdido de Milton? Lo que hay que hacer con un libro, quiero decir, leerlo, por supuesto, en el idioma original,
entender su forma métrica, explicar su contenido, las claves que lo informan, el puritanismo de Milton, su visión bíblica, su tarea de traductor y lo que se propuso con El paraíso perdido. Probablemente tendríamos que decir, no, eso en un instituto de enseñanza secundaria española ya no existe. Jaime ayer nos dijo, conmovido, como confesó, que había estado en el Lessing ¿no? En el Lessing Gymnasium de Mannheim, pero nadie le habló de Lessing allí. Es decir, puede que estemos entrando en la reserva humana. Naturalmente, esto nos hace pensar cuál es nuestra relación actual con la literatura. No es mi problema, porque yo me moriré siendo lector de Borges y de libros. A mí no me va a afectar. Pero no tengo tan claro qué va a ocurrir con nuestros alumnos, con nuestros hijos o con los sucesores, que pueden, estoy pensando qué va a ocurrir con mi biblioteca. Todos hemos visto en los alrededores del recinto universitario contenedores donde de vez en cuando aparecen 100, 200, 300 libros. Son los libros de los catedráticos que se han muerto y cuyos hijos no saben qué hacer con los libros. Y están. Jaime Siles, catedrático de latín, me contó que encontró una verdadera biblioteca en el contenedor al lado de la Facultad de Filología y que volvió, llamó por teléfono a una empresa de transportes, vinieron y se lo llevó. Porque había verdaderas joyas junto al contenedor de basura. Este es el porvenir de la reserva humana. Bien, por tanto, ¿qué puede ser la fama de los poetas? Este poema apareció publicado en el diario El País. Extrañamente, se encuentra en el volumen La Cifra, uno de los libros más hermosos, a mi modo de ver, de Borges. Creo haber leído este poema y meditado este poema millones de veces. La primera vez que lo leí había muchos versos que no entendía en absoluto. Y uno de ellos me costó captar que estaba hablando de otra cosa. Haber visto crecer a Buenos Aires, crecer y declinar. Este declinar es Gibbon. Recordar el patio de tierra y la parra, el zaguán y el aljibe. Haber heredado el inglés, haber interrogado el sajón. Profesar el amor del alemán y la nostalgia del latín. Haber conversado en Palermo con un viejo asesino. Yo durante años pensaba que era Sicilia, no, es el barrio de Buenos Aires, Palermo. Eso entonces no lo sabía. Agradecer el ajedrez y el jazmín, los tigres y el hexámetro. Como ves, está Borges, todo Borges está aquí. Leer a Macedonio Fernández con la voz que fue suya. Es lo que, si mi ponencia se pudiera resumir en un verso, sería este. Y es mejor este verso que todo lo que yo dije ayer. Conocer las ilustres incertidumbres que son la metafísica. No sé si en el quinto piso estarán de acuerdo. Haber honrado espadas y razonablemente querer la paz. Sabéis que honrar espadas es una frase hecha en español para mancharlas de sangre. No ser codicioso de islas. Esto es Don Quijote. No haber salido de mi biblioteca. Ser Alonso Quijano y no atreverme a ser Don Quijote. Y este verso que he repetido millones de veces desde que soy profesor y que creo que resume a la perfección lo que es un profesor, por lo menos lo que soy yo. Haber enseñado lo que no sé a quienes sabrán más que yo. Agradecer los dones de la luna y de Paul Verlaine. ¿Quién es Paul Verlaine, Unai? Cuando yo tenía tu edad, me fui a París y volví con me fui con 2 maletas, una vacía, y volví con la maleta llena de libros. Pero era la época de la vendimia. Y yo iba, como suelo ir, vestido de profesor, aunque ya era un estudiante. Y me detuvo la Guardia Civil porque todos los demás eran vendimiadores. Y entonces, claro, lo único que llamaba la atención era yo. Y la Guardia Civil me dijo, usted aquí. Y la Guardia Civil abrió la maleta. ¿Sabes lo que había allí? Paul Verlaine. Un volumen de Paul Verlaine que yo había comprado en París. Tournez, bon chevaux de bois. Es el tío vivo de París. Haber urdido algún endecasílabo. Haber vuelto a contar antiguas historias. Haber ordenado en el dialecto de nuestro tiempo las 5 o 6 metáforas. Haber eludido sobornos. Ser ciudadano de Ginebra, de Montevideo, de Austin y, como todos los hombres, de Roma. Ser devoto de Conrad. Ser esa cosa que nadie puede definir, argentino. Ser ciego. Y dice, ninguna de estas cosas es rara.
Bueno, no sé si es muy frecuente leer a Macedonio Fernández con la voz que fue suya. A mí esto me parece inasequible. Puedo urdir un endecasílabo, pero esto ya no puedo hacerlo. Y su conjunto me depara una fama que no acabo de comprender. Tenía razón, Borges era famoso en esta época. Borges y los escritores eran famosos cuando Borges está escribiendo esto. Yo creo que la literatura ya no está siendo famosa. El escritor ya no es acreedor a ninguna fama. Puede ser acreedor a vender muchos libros. Puede aspirar a ser un bestseller, pero no a ejercer, por así decirlo, el magisterio de la lengua para una comunidad, que es en lo que la fama realmente de un escritor consiste. Fijaos en todas y cada una de las cosas que ha dicho Borges en este poema. Ha caracterizado realmente una vida literaria, la vida de alguien que no ha salido de su biblioteca, literalmente la biblioteca del padre. Cuando habla del padre, siempre lo dice contando la misma historia. Dice, cuando leo en voz alta a Swinburne, Unai, un poeta inglés, bien, no pasa nada, Atalanta en Corridón, que es un poema extraordinario, es música. Cuando leo a Swinburne, me dicen que lo leo con la voz de mi padre. Me dicen que lo leo con la voz con la que su padre leía a Swinburne. Es la biblioteca paterna. Haber tenido esa biblioteca a su disposición hizo de Borges lo que Borges después fue. Todo esto es para nosotros una especie de composición casi misteriosa. Es decir, ¿cuántos podríamos aspirar a la educación borgiana? Ahora es cuando podemos unir todo lo que he estado diciendo, y perdonadme de nuevo, en esta improvisación borgiana. ¿De acuerdo? Hay muchas cosas, podríamos estar horas hablando de Borges y ahora llegará vuestro turno si no tenéis preguntas antes. Pero podríamos preguntarnos, muy bien, toda esta educación, finalmente, como decíamos ayer, ¿a dónde lleva? ¿Cuál es la finalidad de esto? Recordad que Borges nos ha dicho que descree del libre albedrío. El autor filosófico favorito de Borges, el que más menciona y más lee, es Schopenhauer. Esto podría sorprendernos, no a Álvaro, que tiene cierta devoción por Schopenhauer. Recuerda que Borges lo leía en las ediciones góticas anteriores a la Segunda Guerra Mundial, hoy difíciles de leer, ¿no? Los textos de Lessing, los 23 volúmenes de las obras completas de Lessing, están en caracteres góticos. Leerlo en caracteres góticos es difícil, porque es casi como hay variaciones, no es fácil, pero Borges todavía podía leer los caracteres góticos de Schopenhauer. Y por supuesto Schopenhauer reduce todo a esta cuestión que a Borges le fascinaba. El mundo es una proyección de la voluntad. Es un velo misterioso. Borges descree de muchísimas cosas. Si eso es así, ¿cómo podríamos llegar a tener una imagen de la ética de Borges? Ética es una palabra recurrente en Borges. Hay un prólogo a su edición de Los monederos falsos en esta biblioteca personal de André Gide, donde dice lo siguiente. André Gide es un autor hoy prácticamente olvidado. Es un autor prácticamente olvidado porque, como sabéis, después de la Segunda Guerra Mundial, la sombra funesta de Heidegger se proyecta sobre Francia y todos los grandes escritores, hasta 1945, empalidecen ante escritorzuelos como Jean-Paul Sartre o Albert Camus, tutti quanti, ¿no?, que aparecen después, que no tenían la talla que podía tener un Paul Valéry o un André Gide. En el prólogo André Gide dice, André Gide, que de tantas cosas dudó, no descreyó nunca del libre albedrío. Borges sí. Borges descree por completo del libre albedrío. No cree que los seres humanos gocen de una libertad personal. Más bien están sometidos a una necesidad de índole material o de índole metafísica. Ya sabéis las muchas veces en que Borges alude a los poemas orientales donde el ser humano se va desvaneciendo en una especie de entidad metafísica y su propia consistencia desaparece. ¿Cuál podría ser entonces la ética de Borges? Hace muchos años, Javier Alcoriza y yo fundamos una revista que era más bien un empeño, que se llamaba Caracteres Literarios y que llamábamos Ensayos sobre la ética de la literatura. Yo recuerdo cuando Javier Alcoriza leyó su tesina de licenciatura, que un miembro del tribunal, todavía profesor de esta casa, se acercó y me dijo, Antonio,
¿Qué es eso de la ética de la literatura, por favor? ¿Qué es eso de la ética de la literatura? Y Javier Alcoriza y yo, borgianos como éramos y somos, sabíamos que era la conducta que se desprende cuando uno a lo que se dedica es a leer. Es decir, ¿qué le pasa a un ser humano cuando en lugar de ir a un gimnasio o ver TikTok o dedicarse a esculpir, o se dedica fundamentalmente a leer? ¿Qué hace la lectura de determinados libros, en este caso de la literatura, de la gran tradición literaria que empieza con Homero y con la Biblia y que se ramifica, en el caso de Borges, con la literatura japonesa, con la germanística, con las sagas islandesas? Es decir, es bastante más amplio de lo que podríamos imaginar. Trata de que toda la literatura, toda expresión literaria esté en su radio de acción. ¿Qué ocurre con un ser humano cuando esto le sucede? Ayer salió varias veces Marcel Proust. Creo que Eric está con nosotros hoy al otro lado de la pantalla y lo está leyendo. Una de las cosas que más me han conmovido en los últimos años fue el último libro que escribió Harold Bloom. Creo que no se ha traducido, pero no estoy muy al tanto de si se ha traducido o no. Pero es un libro que escribe el año en el que muere, 2019, y se llama Poseído por la memoria, Possessed by Memory. Es emocionante el uso que hace Harold Bloom en lo que él llama coda. Su coda es una reapropiación del tiempo perdido de Proust, en el sentido de decir, en realidad, esto que yo he querido hacer, incorporar a mi memoria personal toda la literatura, es decir, que toda la literatura forme parte de mí, eso es exactamente lo que Alcoriza y yo queríamos hacer cuando hablábamos de ética de la literatura. Es decir, cuando Las mil y una noches no son un libro que está ahí, sino es un libro que está aquí, porque lo he leído y mi vida consiste en haber leído ese libro y en no poder vivir sin haber leído ese libro, porque he leído ese libro. Y como decíamos ayer, he tenido que pasar muchas horas de mi vida no haciendo otra cosa que leer. Como leer, como ayer traté de sugerir, no puede ser un medio. Borges decía, no puede ser un fin, perdón, es un medio. Borges decía que era un fin hedonista. Leer causa placer. Esto no lo vamos a negar, ¿no? Cuando estamos leyendo un buen libro, lo estamos pasando muy bien, aunque el libro sea atroz, aunque estemos leyendo la ira o la depresión de Aquiles, aunque estemos leyendo las atrocidades que puede haber en Los demonios de Dostoyevsky. Qué duda cabe que hay un extraño placer ahí. Si esto es psicopatológico es otra cosa, ¿de acuerdo? Y Freud podría alegar que hay algo de psicopatología en que uno esté leyendo Los demonios de Dostoyevsky. Pero en cualquier caso, sea o no un fin momentáneo que se disipa la lectura, es un medio para otra cosa. Antes o después nos encontramos con que ya no estamos leyendo, sino que seguimos viviendo, pero seguimos viviendo después de haber leído. Esto es lo que más me ha llamado siempre la atención de Borges. Borges era la encarnación del lector. Y para mí, mucho menos un escritor que un conversador de eso que había leído. Porque Borges, sobre todas las cosas, habla de los libros que ha leído. Y sus cuentos, si los leemos bien y si leemos las fuentes, porque Borges ha hecho algo extraordinario. Primero escribe parte de su obra y luego nos revela todas las fuentes que esa obra tiene. De tal manera que leemos sus cuentos y nos damos cuenta de que ese cuento es una variación de Kipling, es una variación de una página de Gibbon, es una variación de Las mil y una noches. Es decir, que en realidad está reescribiendo algunas cosas porque las ha leído, encarnándolas hasta tal punto que ya no las puede separar de sí mismo. Es decir, no es Borges, sino Borges en el que hay una acumulación de literatura. No hay una acumulación de otra cosa. Uno podría decir, una educación literaria es deficiente, porque no tiene un componente científico, porque no tiene un componente este o el otro. ¿Podríamos decir entonces que una educación literaria es deficiente? Cuando nosotros estamos aquí dando a este curso el título de Escuela de Grandes Libros y miramos con el rabillo del ojo al St. John's College con la idea de que ojalá pudiéramos tener esto aquí, que es donde mi amigo Tony Ayala quiere ir, y el St. John's College
Es una universidad cuyo único currículum es la lectura de los grandes libros. No temas, es decir, no hay una asignatura que se llame desdichadamente ontología dialéctica, no, sino Herman Melville, Moby Dick, este es el tema, o la Eneida de Virgilio, con la extraña esperanza de que leyendo los 500 grandes libros, una persona está preparada para vivir. Borges es el ejemplo, para bien o para mal, de si eso es posible. Si es posible que la literatura enseñe a vivir, Borges debería haber llevado una vida plena. Y por eso nos interesa y por eso he ido a un momento extraordinario. El momento en el que Borges se encuentra con que la historia universal de la infamia no está solo en el terreno de la ficción, sino que se la encuentra en su Buenos Aires, delante, después de haber torpemente creído en una solución política a algo que no tendrá jamás soluciones políticas. Este es el asunto que seguramente nos convoca aquí. Si realmente con los grandes libros podemos educarnos o si no son más que un adorno de la vida. Es decir, si viene bien que leamos libros porque podemos mencionar uno de ellos o colocar una cita en la conversación o dar el pego respecto a que somos personas cultas. Es la superstición que ayer traté de combatir, espero que con éxito, pero en cualquier caso traté de combatirla. O por el contrario, la lectura de los grandes libros, y esto es, creo, Borges, nos lleva a pensar que una persona puede vivir si no ha hecho otra cosa que leer. O si por el contrario, leer le ha impedido vivir. Para Borges esto fue una incertidumbre durante toda su vida con la que jugó y que nos ha legado. Nos ha legado bibliotecas, nos ha legado lecturas. Sus libros son toda esta enseñanza. Y ya os he dicho que yo creo, con toda sinceridad, que no puede haber pasado más de un día sin que yo haya leído una línea de Borges, o la haya mencionado en voz alta, o la haya utilizado en mis clases, o la haya pensado para vivir. Para vivir. Versos que me van y vienen en la memoria. Comprendí hasta qué punto era real. Ese final del último libro de Harold Bloom, que muere poco después, es emocionante. Cómo incorpora todo el vasto proyecto del tiempo perdido a su intento de hacer de la literatura su vida y ninguna otra cosa. Bien, puedo parar aquí, aunque tengo algunas lecturas más, y iniciar con vosotros, si os parece bien, una conversación sobre Borges. Y muchísimas gracias. Una vez más, perdonad mi improvisación. He hablado de memoria. Más que nada. Muy bien, Fernando. Sí, bueno, muchas gracias, Antonio, por tu charla. Tengo dos preguntas en principio. La primera sería algo que has señalado, que también estaba señalado en el currículum, y que creo que en el guión, y que creo que describe muy bien qué es Borges, que es esta prioridad de, o preferencia de reconocerse como lector por encima de como autor. Reconozco el plano casi material en el que ocurre esto, ¿no? Como has dicho, en cada párrafo suyo casi podemos reconocer, ¿no? Las piezas que ha ido recogiendo por toda la historia de la literatura. Pero ¿hasta qué punto crees que no se debe también a esto que nosotros hemos discutido mucho, que tiene que ver con que él reconoce la prioridad de la condición de lector en el ser humano por encima de la condición de autor? Es decir, que cree profundamente en un terreno ontológico o metafísico, si quieres, que somos más lectores como seres humanos, es decir, más receptores que emisores, ¿no? Más lectores que autores. Esto por un lado. Y por el otro lado, sobre el comentario de la democracia que has hecho, recuerdo el prólogo de Borges a su traducción de la antología esta de Walt Whitman, de Hojas de hierba. Hace una traducción de unos cuantos fragmentos, ¿no? Y allí caracteriza a la obra de Whitman como la epopeya del hombre común, podríamos decir, en términos casi borgianos o whitmanianos. Y me cuesta creer que Borges no creía en la democracia como algo así. Es decir, entiendo que no creyese en las perversiones de la tiranía de la opinión pública, pero me cuesta creer que Borges no confiase
en la democracia como la epopeya del hombre común, ¿no? Entre otras cosas por la alegría, ¿no? o la devoción con la que habla allí de Whitman. Esas dos cosas. Gracias. ¿No eran 3? ¿Había dicho 3? Pues quería decir 2. Bueno, la tercera es la de ayer. Ah. ¿Sí? Yo soy un trinitario, ya lo sabes, y siempre veo 3 donde la gente ve 2. Y especialmente donde la gente ve 1, yo veo 3. Just in case. Bien. No, la segunda es muy fácil de contestar. Mira, sí, conozco la devoción de Borges por Whitman. Tengo la edición de Borges de Whitman. Una traducción excelente. Pero pondría 2 objeciones. Una, que Borges no habla solo de Whitman como del cantor del hombre común, sino como de una especie de epónimo del pueblo americano. No tanto de la democracia como del demos americano. Esto es una cosa. Pero fíjate qué desgracia la de Whitman, que le salga inmediatamente un imitador como Neruda, ¿no? El hecho de que Whitman no haya hecho imposible la imitación de Neruda es desdichado. Es decir, todo lo que se puede decir en ese terreno político de Whitman queda completamente desdicho por la funesta imitación de Neruda, ¿no? Un hombre siniestro en muchos aspectos, ¿no? Que está haciendo lo mismo, traduciendo, y que obviamente ya no cuela, ¿verdad? Porque enseguida nos sale la Oda a Stalin y uno se pregunta, ¿la Oda a Stalin es la traducción de la última vez que vi florecer las lilas en el huerto? Si empiezo a decir, oh capitán, mi capitán, estoy ya en el culto a la personalidad stalinista con el que va a traducirlo inmediatamente en Neruda. Ahí tengo mis dificultades, ¿de acuerdo? Es decir, entiendo la inmensa voz lírica de Whitman, pero yo creo que a veces, voy a recordártelo con un pasaje de Borges, para no salirme de Borges. Cuenta un momento de André Gide. André Gide es una lástima que ya no se lea, la verdad. Es decir, que haya gente como Derrida encima de André Gide. ¿No? Habría que hacer una tarea de deconstrucción de la deconstrucción y recuperar algunos autores. Hay un momento en que a André Gide le preguntan por Víctor Hugo, ¿no? Y solamente contesta, Ela. ¡Ay! Es decir, Víctor Hugo es tan inmenso, tan grande, tan descomunal, y añade André Gide, Keats. Fíjate la respuesta. Ela, ay. Víctor Hugo, Ela, ay. Ay, qué abrumadores Keats. Sí, está Walt Whitman, pero la gran voz lírica americana es Emily Dickinson. Y Borges lo dice, ¿no? Y sobre todo, hace lo mismo que Emerson. En esta antología, Borges incluye el poema sobre Emerson, pero Whitman está ausente. De igual manera que cuando Emerson, al final de su vida, hizo una gran antología de la poesía americana, no incluyó a Whitman. Este es un dato que hay que tener en cuenta siempre. Ojo con Whitman, que tiene, es decir, sí, todos hemos leído la Oda a Lincoln, ¿no? Pero, claro, tiene una fácil traducción en la Oda a Stalin. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Es decir, el siglo XX ha hecho muchas cosas que ensombrecen la literatura, entre ellas toda esta morralla de la literatura comprometida. La otra pregunta es más compleja, ¿eh? Y Borges te daría la razón, no somos autores, pero no porque seamos más receptores. No somos autores porque lo único que somos es transmisores. Ni siquiera diría receptores. Hay un espíritu en marcha que escoge indistintamente autores y receptores para hacerse oír. Es decir, que desde el punto de vista del espíritu, el problema no es que haya autor, es que tampoco hay receptor. Porque indistintamente todos son usados por el espíritu para hacerse oír. A veces el espíritu quiere hacerse oír oyéndose y a veces el espíritu quiere hacerse oír hablando. Esto es lo que Borges ha dicho y lo llama finalmente el tiempo. Por eso, esto es muy borgiano, pero yo creo que aquí es verdad.
Por ejemplo, una de las grandes cosas que me gustaría hacer en la vida es aprender el árabe suficiente como para leer Las Mil y una Noches en el original. Pero inmediatamente digo, ¿qué original? El árabe no es el original de Las Mil y una Noches, sino que es la lengua final de Las Mil y una Noches. ¿Qué ocurre? Pues que el persa intermedio no lo tenemos. Pero es que el sánscrito original, si es que el sánscrito era original, tampoco. A Borges le gustaba hablar de los confabulaturi nocturni, de los rapsodas de la noche. Hay un cuento, por alguna, ahora ya no sabría decir dónde, en esta vasta obra de Borges, dónde está, donde habla de esta gente que hablaba y empezó a contar cosas, ¿no? Por tanto, sí, seguramente aprenderé árabe alguna vez, si la vida me da para ello, pero no para leer el original de Las Mil y una Noches, porque el original de Las Mil y una Noches está en la traducción. ¿Y quién es el autor? Nadie. ¿Y quiénes son los protagonistas? Nadie. El tiempo. ¿Reconocemos en Sinbad a Ulises? Sin duda, pero tenemos dos, Sinbad y Ulises. Es decir, el espíritu va diversificando las cosas de tal manera que donde se posa, enriquece. A veces se posa en un autor y le deja hablar y hasta le hace pensar que es autor. A veces se posa en un receptor y hasta le hace pensar que él es el que está recibiendo. Desde el punto de vista borgiano, los dos son lo mismo. Son las encarnaciones de las que se sirve el espíritu para decir estas cosas importantes que quiere decir. Dicho esto, lo más importante, yo creo, por eso hemos empezado esta escuela de grandes libros, creo que una escuela de grandes libros educaría. Es decir, si cogiéramos a un alumno y dijéramos, mira, este año solo vamos a leer Las Mil y una Noches, cuando acabáramos, ese muchacho sabría ir por la vida. Estoy convencido de que sabría ir por la vida si leyéramos juntos Las Mil y una Noches. O la Ilíada, o la Odisea. Ahora, como no lo educamos, es obligándole a leer el último paper. Así es como no. De esto estoy convencido. Es decir, Borges no lee literatura secundaria. Ya sabéis que toda la literatura secundaria que cita es falsa. Esto lo sabéis, ¿no? No existen esos libros. Es formidable. Yo he ido a buscarlos siempre. No existen. Son falsos todos. No hay literatura secundaria en Borges. De vez en cuando intercala uno real para despistar más completamente. La parte final del museo es falsa. Completamente falsa. No existen esos libros. Eso es lo que me llevó aquel día glorioso de mi oposición a decir, yo también quiero jugar un poco a esto. Quiero inventarme libros. Y no sé vosotros, pero ¿nunca habéis soñado con libros que no existen? No, yo cuando sueño, cuando a veces sueño con esto, tienen la carátula de la biblioteca personal de Borges. El título, la misma letra, hay títulos y autores que por supuesto no existen y que yo veo en los sueños y que a la mañana siguiente digo, ha sido un sueño. Borges tenía sueños vívidos. Yo no soy un gran soñador, Borges sí que lo era. Y desde el punto de vista de Borges, ni siquiera tal vez sea el espíritu, sino un Dios que sueña, ¿verdad? Y sueña a Whitman y por desgracia tiene las pesadillas de Neruda. Luis. Así el micrófono. Muchas gracias, Antonio. A ver si logro... He pergeñado hace un momento una frase que me ha venido. Para mí, la lectura de libros es como es el gimnasio del espíritu, como es el gimnasio de los músculos, un gimnasio. Y no tiene sentido si no es para jugar al bueno. Puede tener un sentido, pero uno hace un tipo de gimnasia porque va a jugar al fútbol o a otros deportes y no va a ser la misma. Para mí tiene... No puedo separar y por eso he abandonado a Borges en algún momento, no del todo nunca, porque el mundo me da más libros para leer que los que puedo leer y porque he tenido que deshacerme de 2 bibliotecas, lo cual son 2 dramas personales. Vaya. Yo no puedo, y mi paso por la facultad, aquí tengo una de mis profesoras, me ha hecho, y por los seminarios de filosofía contigo, separar en mi cabeza 3 dimensiones del ser humano. Puede que ahí traiga mi parte de físico que le gusta sistematizar. No podemos separar nadie nuestra dimensión fisiológica de ser humano físico, nuestra dimensión, y en esa el libro me va a abonar y me va a educar en la intimidad y en aquello que yo no puedo compartir con casi nadie, probablemente solo con los autores y con algunas personas seleccionadas,
o puede que no. Pero en todo caso es una dimensión puramente espiritual, individual. Hay otra parte imposible de eludir, que es que somos seres sociales. Sociales, políticos, sociales en el sentido que lo eres aunque pertenezcas a una tribu y a una familia en el mundo más antiguo y más primitivo, y políticos en el sentido de cuando hay polis, o sea, en sentidos estrictos. Y además ahí se superponen muchos ámbitos. Y cuando creces, algunos de ellos son dominantes. El de la profesión pueden ser dominantes y pueden ser demoledores. O pueden ser más libres porque has logrado, a pesar de tus dificultades de profe de instituto, has logrado una profesión donde te pagan por hacer algo que medio te gusta. No me gusta mucho, ¿cómo que medio me gusta? No, no, me gusta mucho. Bien. No todo el mundo tiene una profesión así. Y la tercera dimensión, que me aparece más por las cuestiones mías profesionales, es eso de lo universal. Pertenezco a una especie donde hay personas que ya murieron y personas que no han vivido todavía y personas que nunca voy a tocar, ni a mirar, ni a cruzarme en el metro con ellas. Es decir, físicamente no son reales, pero existen virtualmente. Pero en el caso de los libros, son las que me permiten hablar con gentes que nunca voy a conocer y que vivieron hace 500, 200, Borges ya tampoco vive. Y por lo tanto, los grandes libros son el principal alimento de estas tres dimensiones. En el caso de la social, me cuesta y me haces pensar con las reflexiones sobre ética y las discrepancias que puede que tengamos, porque no lo hemos hablado suficientemente. La ética para mí tiene sentido en la segunda dimensión, que son con las personas que trato, o aunque no trato y están en el otro punto del globo, pero pasan hambre y alguna dimensión ética puedo tener con ellas. Porque en la dimensión individual, entre uno mismo y los autores de libros que ya no existen, no hay conflicto ético. Y con la dimensión universal no es fácil tener conflicto ético, salvo que pases por la vida siendo un influyente del universo, cosa generalmente difícil. Y nefasta. Entonces, lo que sí que veo es que los grandes libros son, en mi vida, la mejor herramienta que he encontrado para estas tres cosas, que creo que es una de las cosas que deberíais los profesores de filosofía enseñar a un alumno, es decir, que reflexione sobre estas tres dimensiones, como pocas, y darse cuenta de que cada una de ellas tiene sus propios problemas. A mí, por ejemplo, en los grandes, acabo con esto. Ayer dije un libro que no es para mí el mayor de los grandes libros, que fue el de Shakespeare de Ricardo III. Pero Ricardo III y Antígona me han servido en momentos de dificultad con mis superiores en el trabajo. Fuera de eso, tampoco diría que es un gran libro, pero, por ejemplo, Ricardo III, que igual quien no lo haya leído no lo capta porque no es el mejor libro de Shakespeare, lo de mejor y peor es relativo siempre. ¿Pero por qué? Porque refleja, por ejemplo, el pensamiento de los asesinos de Gloucester, que reflejan la argumentación habitual de las personas para acceder ante el poder. Yo no tengo la culpa, es una banalización del mal, literalmente. No es el diálogo más brillante, pero es crucial en esa obra, o sea, más que la brillantez de monólogos de Shakespeare, de otros momentos, pero refleja muy bien algunas dificultades del mundo de hoy, mejor que otros libros que a lo mejor los puedo admirar más, el Hamlet, pero me plantea problemas que en la dimensión social no tienen tanta importancia. La pueden tener en la familiar, en la personal. Bueno, y esa sería mi glosa de los grandes libros. No sé si sugiero alguna reflexión. En lo esencial estoy de acuerdo contigo. Voy a hacer dos precisiones. Una, sin Ricardo III no existe Hamlet. En algunos momentos es la falsilla de casi literal de Hamlet. Entre otras cosas, por eso tiene importancia. Pero voy a insistir en una cosa anterior. Leer tiene importancia corporal. Es decir, un lector está haciendo algo con su cuerpo. Ayer insistía yo en recuperar la dimensión oral, pero en cualquier caso, si tengamos este tetragrama, ¿no? Si hablamos, oímos, si leemos, vemos. Estamos haciendo algo con el cuerpo, insisto, no se puede leer de cualquier manera. Yo, por deformación profesional, me he acostumbrado a leer en cualquier sitio, porque aprovecho cualquier instante que tengo para leer y puedo concentrarme relativamente bien. Pero no es lo idóneo. Es decir, leer requiere una postura corporal, una respiración, una compenetración. Sabemos, los científicos esto lo sabéis mejor, que cuando se enseña a un niño a leer, el cerebro trabaja al unísono. Después no vuelve a pasar.
porque las localizaciones cerebrales empiezan a diversificarse, pero el aprendizaje de la lectura es un momento extraordinario en la vida cerebral de un ser humano, que yo creo que se reproduce después. Luego, leer no es solamente una cuestión espiritual. Es decir, con el espíritu debemos tratar, creo, de la siguiente manera: esperando que aparezca, propiciándolo, haciendo todo lo posible porque el espíritu no sea imposible, pero no creyendo que depende de nosotros, es decir, no creyendo que estamos llevando una vida espiritual, no, pero sí que podemos darnos cuenta de que la lectura favorece una conducta en la vida. Ya no estoy hablando de la ética literaria, sino de algo muy concreto. El hecho de leer, el silencio, la concentración, cuando yo quiero enseñarle a un alumno a leer, que a veces no soy profesor de literatura, soy profesor de filosofía. Ahora iré a esto, que es lo que de fondo quería comentarte. Yo le digo que si alguien quiere aprender a leer cuando ya ha crecido, cuando por desgracia no ha tenido la vocación de leer desde niño, lo que debe hacer es leer caminando en voz alta. Y le digo, si tus padres tienen algún problema en verte caminar a solas por el pasillo leyendo en voz alta, dile que estás haciendo un ejercicio. ¿Por qué? Porque coordina el movimiento, coordina la respiración, coordina la concentración y después la comprensión de lo que está leyendo. Si el alumno consigue hacer todo eso, está en una dimensión corporal que favorece la aparición del espíritu. Y además tiene que hacerlo a solas, tiene que hacerlo con determinado silencio. Luego, si quiere, ya puede estar. Recuerda que durante muchísimos siglos la lectura no fue silenciosa. Se leía, incluso cuando uno estaba solo, leía en voz alta. Luego viene esa dimensión, la famosa página de Agustín en las Confesiones, cuando ve a Ambrosio leyendo en silencio. Perfecto. Pero hay una dimensión corporal. Y a mí me interesa muchísimo, porque la ética, tiendo a interpretarla fundamentalmente, no voy a decir mucho porque hay una catedrática de ética aquí, pero tiendo a interpretarla mucho en su sentido más etimológico. Recordad que ethos significa cuadra, madriguera, chabola, así es como aparece la palabra por primera vez en Homero. Es el lugar donde los animales están, es un lugar físico que genera una costumbre. La ética es un hábito del cuerpo. Después será un hábito del alma. Aristóteles dice que mucho después es un hábito del alma, pero en principio es un hábito corporal. Tú puedes disciplinar el cuerpo leyendo. De hecho, yo creo que un lector es un hombre extremadamente disciplinado con su cuerpo. Porque la enfermedad, el dolor, no favorecen esa disposición a la lectura. Por tanto, un cuerpo sano lee mejor. Y luego aparecerá o no el espíritu, que es siempre un misterio, porque leer es un acto físico, Luis, tú eres más científico que yo, es un acto físico. ¿Qué ocurre para que posando los ojos en una serie de dibujos surja misteriosamente el sentido? Que ya no es físico, que ya no es material, que ya no es letra, que es, obviamente, ¿qué palabra nos queda? Que es espíritu, es cuando ya no estoy viendo que Jorge Luis Borges son una serie de dibujos más o menos referenciales a objetos que había en el mundo y que los fenicios dibujaron, simbolizándolos, sino que de repente esto me habla de nombres propios, antología me dice cosas y las frases, y de repente misteriosamente aparece el sentido. Pero hay toda una dimensión corporal que hay que cuidar. Por eso, cuando uno está con los alumnos, ve inmediatamente al lector. Yo tenía una experiencia en estos 15 días de clase con un chiquillo que es casi un experto bíblico. Claro, encontrarse a un tío que lee la Biblia en segundo de bachillerato en un curso de ciencias naturales es una cosa rarísima. Pero he podido discutir un pasaje de San Mateo con él y hasta casi me ha corregido. Es decir, he tenido que estar en guardia de un momento. Este sabe. Voy a afinar mi cita bíblica porque este me lleva... De hecho, un alumno empezó a leer el Sermón de la Montaña y este levantó la mano y dijo, te falta el primer versículo. Bienaventurados los pobres de espíritu. Y el otro tuvo que decir, sí, me he equivocado. Bien, ahí hay una disposición. ¿Cómo es ese muchacho? Más tranquilo. Tú ves cierto aplomo, es como si pesara más. Como si supiera estar en el mundo, que es la finalidad real de la educación, que las personas sepan estar en el mundo. Pero luego había otra cosa, que en parte he dicho. Yo soy profesor de filosofía. Hay una asignatura optativa en los planes de estudio que se llama literatura universal. No sé por qué es optativa, porque ¿cuál puede ser la otra opción? La barbarie. Es decir, ¿cuál es la otra opción a literatura universal?
Claro, es realmente un desatino llamarla optativa. Pero esa asignatura tradicionalmente se le endosa a aquellos a los que Goethe habría dicho que no hay que endosárselo jamás. Es decir, a los departamentos de literatura nacional, literatura castellana o literatura valenciana, que es justo lo que Goethe decía, no, esos no, eso es lo que no vale. No puede estar la literatura universal en un departamento de lengua, porque la literatura universal no tiene nada que ver con la lengua nacional. ¿Quién debería dar esa asignatura? Los únicos capacitados para ella, los profesores de filosofía. Pero esto no entra en la mente de los consejeros de educación, que la consideran una optativa de relleno para que la dé indistintamente el departamento de español y el departamento de valenciano. Si Goethe levantara la cabeza diría, un momento, ¿yo para qué he dicho esto de la Belle Literature? ¿Para que la vuelva a dar la literatura nacional? Este es el punto. ¿Por qué? Porque no es una asignatura de filología. Porque la literatura no es una cuestión de afinidad nacional. Por eso el idioma de los argentinos me pesaba tanto en Borges y a él. Por eso dice esa cosa que nadie puede definir. Bueno, sí, es una carga que llevamos. Bien, y naturalmente él elige los dos idiomas de los que dispone, fundamentalmente el español. Pero ¿quién enseña todo esto? ¿Quién se hace cargo de una escuela de grandes libros? Yo no creo que la preparación en una literatura nacional sea suficiente. De hecho, es lo contrario. Es liberarnos del prejuicio de la literatura nacional lo que nos lleva a pensar en términos de literatura universal. Yo creo que hay algo de esto en Don Quijote, cuando Cervantes propone que el libro sea una traducción del árabe. Yo creo que ese capítulo no es ninguna broma en el Quijote. Cada vez más estoy convencido de que ese capítulo es la clave de todo el libro. Y no otra cosa. Es decir, esto, lo que está diciendo Cervantes, que era un buen erasmista y por tanto tenía su distancia con lo que estaba pasando, estaba diciendo, esto no es nuestro. Que sepáis que esto viene de otra parte. Y habla de Toledo y habla del traductor árabe y habla de que ese libro en realidad no forma parte de la literatura española. Esto es importante. ¿Querías decir algo más? Y habrá más voces seguramente. Adolfo ha dejado una pregunta y la contestaremos para que se quede registrada. Bueno, más que nada por lo último que has dicho, porque hace unos años una persona muy querida para mí quiso hacer un seminario de filosofía y literatura y entonces a mí me di cuenta que yo no había pensado en eso y entonces hice una pequeña búsqueda de libros de filosofía que hablaran de filosofía y literatura. Me di cuenta que hay un cierto vacío, así que te lo planteo más bien porque igual era un buen proyecto para años venideros. Esto ya es un paso. Estamos en ello. De una manera explícita me sorprendió que aunque sí había, porque empezamos a buscar un lugar y a mí me pidieron que apoyara para buscar financiación, pero me di cuenta que no había tanto. No hay. Claro que se podría haber hecho un seminario Menéndez Pelayo, que en aquel momento es cuando yo tenía esa posibilidad de hacerlo, pero me di cuenta que no me habría sido tan fácil. Hombre, 5 o 6 personas siempre habría encontrado dispuestas. Es que no es literatura comparada. No, sino de la relación íntima entre filosofía y literatura. Ese es el proyecto de una escuela de grandes libros. Porque los grandes libros pueden ser perfectamente los Principia de Newton. Es muy importante que veamos que no nos sirven algunos de los criterios que tenemos. No es solo literatura comparada. Es que el pasaje de Goethe, donde aparece el concepto de literatura universal, del que emana la idea de los grandes libros realmente, es un pasaje muy fuerte. Muy fuerte. Curiosamente, en la traducción de Cansino Sassens de las conversaciones con Eckermann, falta este pasaje. No porque Cansino no lo tradujera, sino porque fue una errata de la editorial Aguilar, que nunca han corregido. Cuando uno lo lee y busca y vienes con el texto alemán para ver cómo lo ha traducido Cansino, no está. Es curioso esto. Yo lo atribuía a la censura franquista, pero no colaba. Es una errata de la editorial Aguilar que saltó una línea entera. Pero es un pasaje importantísimo. Goethe está diciéndole, es una conversación, diciéndole a Eckermann, la literatura nacional se ha acabado. Es un error. Cuando Goethe dice la literatura nacional se ha acabado, sabe que seguirá 300 años más. Pero dice, conceptualmente se ha acabado. Eso ya no va a ninguna parte. Llega la época de la literatura universal y a eso es a lo que tiene que responder la literatura. Yo creo que Borges a esto responde. ¿Por qué? Porque es capaz
Esto que es capaz de, ciego, explorar el antiguo germano, explorar el japonés, es decir, interesarse por todas estas expresiones, vengan de donde vengan. En esto es, este último Borges extraordinariamente abierto responde a esta idea. Pero no lo tenemos en nuestro sistema educativo. No está. Ni hay una asignatura de literatura universal en las facultades de filología, ni desdichadamente la hay en la facultad de filosofía. Cuando la Belle Literature forma parte del programa real de lo que tenemos que enseñar. Y no hay una escuela de grandes, o sea, no hay una tradición de grandes libros en nuestro entorno, salvo lo que ayer denuncié como lo que creo que es una utilización por parte del Opus Dei. La Universidad de Navarra tiene un programa de grandes libros, pero eso es una utilización, yo creo que no demasiado honesta, de los grandes libros al servicio de otra cosa. Los grandes libros no están al servicio de otra cosa. Esto es muy importante. ¿Cuál era la pregunta de...? Sí, claro, si la puedo leer desde ahí. Adolfo pregunta, ¿no conlleva la lectura de Borges el peligro de que nos convirtamos en Cortázar? Bien. Adolfo se ha ido. Sí. Está... Muy bien. Cortázar fue descubierto por Borges. El primer cuento de Cortázar, Casa Tomada, fue publicado por Borges. Y efectivamente es un descubrimiento de Borges en la revista Sur. Yo no sé si ahora se lee a Cortázar, ya no sé si se lee Rayuela y se leen los cuentos. Espero que no se lean las crónicas de Cortázar de la Revolución Sandinista y espero que no se lean todos sus desvaríos guerrilleros de los últimos años. Espero que no. Pero convertirnos en Cortázar, en determinado Cortázar, no está nada mal. Cortázar tiene un libro extraordinario sobre Keats, por ejemplo. Cortázar es el traductor de la correspondencia de Keats, por ejemplo. Cortázar es el traductor de Edgar Allan Poe, por ejemplo. Cortázar es el traductor de los viajes de Gulliver de Swift, por ejemplo. Es decir, convertirnos en este Cortázar no está nada mal. Ya me gustaría a mí haber tenido la capacidad de traducir las cartas de Keats, que no son nada fáciles de traducir, donde se encuentra uno de los conceptos más importantes de toda la literatura, la capacidad negativa. Convertirnos en este Cortázar estaría muy bien. El otro Cortázar, bueno, el otro Cortázar es fruto de una época aciaga que lleva a Cortázar a apoyar la revolución sandinista, que ya vemos en qué consistía. Lo digo porque si leéis el libro del Jaguar de Cortázar, todavía aparece por ahí un comandante, ¿cómo se llama? Un comandante que todavía gobierna en Nicaragua, ahora se me ha ido la cabeza. Pero en fin, es uno de los comandantes. El de ahora es uno de los comandantes de la revolución sandinista. ¿Os acordáis del comandante Cero y de la toma del Palacio de Managua y de todas aquellas cosas que cuando yo tenía 15 años nos parecían algo heroico y glorioso? Bueno, pues ya vemos en lo que han acabado. Es más siniestro el error de Cortázar, que es la traducción nerudiana de Whitman, que la torpeza de Borges. Daniel Ortega es uno de los comandantes originales de toda aquella banda, ¿no? El otro es Sergio Ramírez, que se ha convertido en escritor y que anda por ahí publicando libros todavía, ¿no? Pero ¿es eso peor que la torpeza de Borges en creer que el golpe militar era un golpe de caballeros? Esta es su expresión. Bueno, claro, lo otro era el peronismo, ¿no? Y el peronismo, como sabéis, no ha desaparecido. Fijaos si no ha desaparecido, que incluso tiene veleidades en España, ¿no? Hay peronistas por aquí y espero que se acabe pronto, pero el peronismo es una tentación real de la política porque significa el sueño de creer que uno está hablando para el pueblo y en nombre del pueblo y, en fin, estas cosas lincolnianas que tienen traducciones siniestras, ¿no? Luego, no lo sé, Adolfo, yo creo que Cortázar hizo un trabajo espléndido y no he mencionado su propia obra. No he mencionado su obra como escritor y de una imaginación. Quiero decir, yo guardo muy buenos recuerdos del tomo número 2 de la Biblioteca Personal de Borges, que son los cuentos de Cortázar. El primero de los cuales es Casa Tomada, que fue el primer cuento que Cortázar vio publicado en su vida y que me sigue pareciendo un ejemplo de altísima literatura. Elena. Por alusión un poco. ¿Qué? Por alusión también.
Estábamos comentando, o antes se ha comentado, sobre la necesidad de hablar de grandes libros por cuanto a lo que respecta entre la relación entre literatura, filosofía, y cuando has comentado que las literaturas nacionales quizás no es el lugar desde donde poder acceder o explicar a las literaturas universales o la literatura en cuanto a entidad universal, en lo que estoy plenamente de acuerdo, pero yo le doy la vuelta a esa afirmación. Y me pregunto, ¿es posible leer algún gran libro sin la ayuda de la filología? ¿Es posible poder entender un gran libro sin el recurso de la filología? No, claro, pero tú misma lo has dicho, pero hay que recordar que la filología es auxiliar. Es decir, que no es lo importante, es lo que nos ayuda. Es decir, claro, si quiero leer realmente a Shakespeare, antes o después tendré que leerlo en inglés. Pero ¿eso me lleva a decir que los ingleses tienen un privilegio de la interpretación de Shakespeare? No. Es como pensar, no, yo como español tengo un privilegio de comprensión del Quijote. No. Ahora, leer el Quijote en español me ayuda, salvo que empiezo a darme cuenta de que tal vez el Quijote tampoco esté en español originalmente. Esto es lo que Las Mil y una Noches nos enseña, ¿no? Cuando uno abre Las Mil y una Noches y ve todo el barniz islámico, uno se pregunta, oh, ¿esto qué es? El nombre de Alá, el misericordioso. Pero eso no tiene nada que ver con ese libro. Es decir, es el último barniz que ¿quién le ha dado? Borges diría, el tiempo. Y dentro a lo mejor de 500... Voy a poner un ejemplo. En la edición de Antoine Galland de Las Mil y una Noches hay un cuento famosísimo. Quizá el más famoso de todos los cuentos de Las Mil y una Noches, el cuento de Aladino. Pero el cuento de Aladino no está en la edición de Las Mil y una Noches. ¿Quién escribió ese cuento? Galland no dijo nunca que lo había escrito él. Lo incluyó en la edición. La gente se ha vuelto loca buscando el original de Aladino y no está. Barton no lo pudo incluir en su muy fiel, porque Barton sí que incluye todos los episodios eróticos, por ejemplo, ¿no? Que Galland omite. Toda la parte erótica de Las Mil y una Noches, Galland galantemente no la pone. Pero en cambio aparece el cuento de Aladino, que es muy famoso. ¿Quién lo escribió? ¿Cuál es el original? ¿El francés? ¿La traducción del árabe? ¿El persa que está por debajo? Ayer nuestro amigo Martín mencionaba la carta a los romanos de Pablo. La carta a los romanos de Pablo, ¿en qué idioma nos ha llegado? En griego. Y sin embargo, Jacob Taues decía, yo cuando leo la carta a los romanos, oigo el hebreo. Y se lo fue a preguntar a un catedrático de hebreo y le dijo, ¿a ti qué te parece? Vamos a leer juntos. Y se pusieron a leer en voz alta la carta a los romanos en griego, y el otro, profesor de hebreo y de yiddish, le dijo, esto griego no es, ¿eh? ¿No oyes? ¿No oyes el hebreo por debajo? Por tanto, sí, nos ayuda, salvo que queramos privilegiar una filología. Por tanto, el asunto sería, ¿cuál filología? Todas. Todas, es decir, lo que queremos es servirnos de las herramientas sin decir, me gusta más el martillo. Un momento, a veces la llave inglesa es más útil que el martillo y el destornillador. Es decir, ¿y si a lo mejor tengo que saber un poquito de acadio para enterarme del gran hebreo? Claro que es auxiliar. Y lo único que personalmente yo lamento en mi vida es ser tan mal filólogo. Es ser un filólogo de tercera. Yo quería ser un erudito, yo quería saber latín, griego y hebreo, por lo menos. Pero empecé a trabajar de profesor y todo esto se acabó. Pero claro, la filología es auxiliar. Pero recuerda los momentos en los que el delirio lleva a que la filología no sea auxiliar. Todo el siglo XIX alemán es un gran delirio porque todos piensan que la facultad de filología es la más importante de la universidad alemana. Eso es un delirio, ¿no? Es lo que ayer mencionaba en este libro extraordinario que se llama La tiranía de Grecia sobre Alemania. Es decir, hacer de la herramienta el fin de las cosas, no es un medio. Mil gracias, Elena. Juan Diego. Buenas tardes. ¿Me oye bien? Muy bien. Bueno, lo primero quería dar las gracias al esfuerzo de la gente que está en la organización de la sesión, porque es bonito ver cómo tiembla un ordenador porque alguien lo está sosteniendo con las manos para que podamos ver a la gente que está ahí, ¿no?
y otra persona está atenta a que el Zoom entre y salga, porque si no, los que estamos aquí al otro lado estamos desencarnados, ¿no? Hay algo duro en esto de sentarse a mirar un ordenador y no percibir el ambiente de la sala. Entonces, bueno, esta, podríamos decir casi exótica del Zoom, aprendiendo palabrejas de estas, pues es de agradecer. Muchas gracias a todos. Después, Antonio, decirte que yo he sentido un nivel de finura en tu intervención esta tarde que quiero hacerte notar, ¿eh? No solo porque has tenido el detalle de dejar el hacedor para cuando José Félix pueda hablar de él y centrarte en otras cosas, sino porque además hemos podido disfrutar de una conversación sin pretensión de sistema, o por lo menos yo no lo he percibido en tu intervención, ¿no? Sino conversemos sobre Borges, conversemos No con sería Borges. capaz tampoco de eso, así que no. Me ha parecido muy bien, muy bien. Muchas gracias. Y después hay una reflexión que me queda en la mente a raíz del comentario que ha hecho Luis Balairón, de que ha tenido que desprenderse desgraciadamente 2 veces de su biblioteca. Y me ha resultado casi autobiográfico porque a mí me ha pasado lo contrario. Yo he donado mi biblioteca entera 2 veces y ha sido para mí una liberación. Y ahora escucho con otro eco aquello de Nietzsche de que leemos demasiado, o aquello otro de Gibbon cuando decía que antes de abrir un libro decía, yo qué sé de este asunto, ¿no? ¿Qué controlo yo de este tema? Con lo cual, ha sido, por lo menos en mi caso, ¿no? Ha sido una vacuna contra el fetichismo de la biblioteca, que creo que sí, ciertamente nosotros los que estamos en esta sala estamos en peligro de caer en el fetichismo de la biblioteca, de lo que he leído, de lo que manejo, ¿no? Y ahí yo te plantearía, recordando aquella frase de Strauss, que no me olvido, no me abandona nunca, ¿no? Cualquier palurdo, un doctor en filosofía. Y digo, la pregunta, ¿cómo debemos vivir? También es para nosotros los palurdos. Y por lo tanto, una escuela de grandes libros, si no nos lleva a preguntarnos, ¿qué tengo que hacer mañana? ¿Cómo tengo que tomarme la tarea de mañana? ¿Tengo que asumirla? ¿Tengo que abandonarla? ¿Tengo que coger otra? Y si es así, ¿cómo hacerla lo mejor posible? O lo orientamos ahí, yo creo, o al final nos quedaremos en otra escuela para eruditos. No sé. No, vamos a ver. Muchas gracias. Gracias por los halagos, completamente inmerecidos. No sabría hacer algo sistemático ni aunque me lo propusiera. Así que en esto no hay ningún mérito. Tampoco me lo propongo, pero no sabría. Yo lo entiendo, pero insisto en lo que te he dicho. Es que creo que una persona que se dedica... Yo no me he desprendido nunca de la biblioteca, salvo por circunstancias personales, de algunos pocos volúmenes, ¿no? Conservo mi biblioteca y conservo la biblioteca de mi padre, como Borges. Por tanto, no es que no me haya desprendido de una o dos bibliotecas, sino que he acumulado 2 bibliotecas y desde luego no desearía desprenderme de los libros, Juan Diego. Yo conozco ese pasaje de Gibbon, pero yo creo que todavía sé dónde están todos y cada uno de los 6.000 o 7.000 libros físicos que tengo en casa y de los muchos más que tengo ahora ya, por supuesto, archivados en formatos electrónicos, que supongo que todos recurrimos ya a eso por espacio, ¿no? Es decir, que yo reconozco físicamente dónde están los libros, las ediciones que tengo, quién me regaló este libro, cuándo lo compré. Este libro me lo regaló mi amigo José Manuel Roch junto con todas las obras completas de Borges. Este otro libro lo encontré en una librería de viejo cuando, por desgracia, los 4 volúmenes anteriores desaparecieron de mi casa. Quiero decir que sé dónde están todos los libros, incluso sé los libros que he prestado a alguien y no me ha devuelto y que por circunstancias no le pido que me devuelva, pero sé quién los tiene. Sé quién tiene el 5.º volumen de la historia de las ideas estéticas de Menéndez Pelayo que le presté hace 35 años. Sé que lo tiene. Y que dentro había unas cartas que yo había cruzado con el profesor José Luis Villacañas, que también estaban allí en ese volumen, pero sé dónde están. Si alguna vez lo necesito, como el padre Brown, tiraré del hilo y el libro y las cartas volverán. Quiero decir que no, yo tengo un control físico de los libros porque los libros físicamente han contado para mí. Acuérdate de esa imagen de Borges tan bonita, ciego, cuando recorre la biblioteca con los dedos. ¿Os acordáis de esta imagen? Y va recorriendo la Enciclopedia Británica, la Enciclopedia de Brockhaus, los tomos de Schopenhauer, con los dedos.
porque Borges seguía comprando libros siendo ciego. Acordaos de ese poema, al adquirir una enciclopedia. Adquiere una enciclopedia estando ciego. Borges tenía muchas personas que iban a su casa a leerle libros y los seleccionaba por su capacidad para leer en alemán, en inglés, en francés, en italiano, en islandés. María Kodama tuvo que fascinarle. Creo que Borges nunca la vio. María Kodama era hermosa, por lo menos cuando yo la conocí. Pero es que María Kodama podía leer muchos idiomas. Y esto tuvo que fascinarle a Borges y tenía una voz llena de encanto. Es decir, alguien que se pone a leer los cuentos de Isen japonés, bueno, pues es alguien que merece tener cerca, ¿no? Yo creo, bueno, no sé si vosotros lo que opináis, pero yo no querría que se fuera muy lejos. Así que no, puede haber una memoria física. Quiero decir, podemos ser fetichistas, pero yo creo que el buen lector no lo es. No convierte nunca su objeto, no vamos a ser el salvaje, quiero decir. Pero Es más, hay otra cosa, hay Antonio, sí. otro hábito, y te dejo la palabra, otro hábito que aprendí de Menéndez Pelayo, ya que estamos en la Universidad de Menéndez Pelayo. Yo debo decir que yo he estado en la biblioteca personal de Menéndez Pelayo en Santander, que es una casa que su padre le edificó porque el hijo no paraba de enviar libros, así que el padre edificó una casa enfrente para la biblioteca del hijo. Y cuando yo vivía en Santander era casi el único usuario y me leí muchísimos libros de Menéndez Pelayo, los suyos. Menéndez Pelayo decía, nunca hablo de un libro que no he leído. Ya no es que me pregunte como Gibbon qué sé del libro antes de leerlo, sino que jamás hablo de un libro que yo no haya tenido entre las manos y leído. Este hábito es muy antiguo, salvo en aquel ejercicio de oposición que me inventé libros, claro, pero tampoco no los había leído nadie más. También eso es mi descargo. No hay fetichismo. Creo que el buen lector... Antonio, a mí no me preocupa en ti, porque en ti hemos visto el fruto que da. O sea, es decir, lo que pasa es que yo, si yo soy un manzano, no puedo mirar al pino y decir, ah, qué púas las del pino, yo quiero esas púas. No, es que yo soy un manzano, mire usted, yo doy otra cosa, ¿no? Yo no doy pino, Manzanas. yo doy manzana. Entonces, aquí la cuestión es si esto es una escuela, que creo que la intención es correcta, pero que no caigamos en la tentación de que esto sea una escuela de bibliófilos, una escuela de eruditos, sino una escuela de lectores de los grandes libros. Y hay Claro. lectores de los grandes libros que nunca van a poder acumularlos todos, ni en una edición, ni en varios idiomas, ni siquiera le caben en casa, porque la vida suya va de otra forma. Entonces, eso es lo que a mí me parece muy interesante que pongamos encima de la mesa, Muy que bien. esa imitación al hambre, al deseo de lectura que percibimos en Borges, que percibimos en Lessing o que percibimos en ti o en otra gente, no nos lleve a nosotros a querer hacer una mímesis equivocada, ¿no? Eso está muy bien. Pero yo insistiría en defender esto. El que se dedica a leer está viviendo una gran vida. No vive menos un lector por leer. Quiero decir, cuando yo me hago la pregunta socrática, ¿cómo hay que vivir? Puedo responder en parte leyendo. Una parte muy importante ya es una respuesta. ¿Cómo he de vivir? Leyendo. Estoy respondiendo a la pregunta de cómo he de vivir. No estoy perdiendo el tiempo. Yo no creo que haya perdido jamás el tiempo leyendo un libro. Hay algunos libros que desearía no haber leído. Pero incluso de esos, como decía Cervantes, que se agachaba a recoger los papeles que había en la calle. ¿Os acordáis? Si había un papel escrito en el suelo, Cervantes se agachaba, lo recogía y lo leía. Decía, incluso en eso tiene que haber algo bueno. Es un gesto de Cervantes muy bonito. Yo creo que si nos hacemos la pregunta socrática, podemos responder, leyendo, estoy viviendo. Y precisamente leyendo los grandes libros. Es decir, no perdamos el tiempo. Entonces la pregunta se hace perentoria. ¿Cómo debemos leer? Porque entonces cuando llega la ética de la literatura de la que tú has hablado antes. Claro, Si mi vida va a ser la de ser un lector, no vale leer de cualquier manera. no. Entonces ahí empieza una responsabilidad diferente. ¿En qué leo? ¿En qué dejo de leer? Eso también nos lo explicó Strauss, ¿no? Poco tiempo, muchos libros. Reyes te diría, respetando la materia misma. El libro te dice cómo tiene que ser leído. Otra frase de Strauss que tú conoces muy bien, no hay ningún libro que exija un libro adicional para saber cómo tiene que ser leído. Don Quijote nos dice cómo hay que leer Don Quijote. Walden nos dice cómo hay que leer Walden. Hay un tercer capítulo espléndido al respecto. Borges nos dice cómo hay que leer a Borges. Lo que yo diría es, no leamos literatura secundaria ni por asomo, pero ni de lejos, no pasa absolutamente nada. Ahora, si no hemos leído los grandes libros, sí que pasa algo.
Ahí sí que hemos perdido algo. Yo tengo que leer Don Quijote. Ahora, leer el último artículo del último filólogo sobre el Don Quijote, bueno, pues no lo sé, ya veré, a lo mejor si tengo 3 vidas. Pero Don Quijote ya me dice cómo tengo que leer Don Quijote. Lo otro es pereza. Voy a ver si el artículo me dice lo que yo no me esfuerzo por pensar. No, voy a leerlo. Y ese es el consejo que yo daría. Los grandes libros te dicen cómo hay... Si tú respetas el gran libro, el libro te dice cómo tienes que leerlo. Y por tanto hay no una mímesis del lector, no una mímesis de Borges o de Lessing, sino una mímesis de ese libro. Es decir, de lo que la cosa es. Aquí yo creo que hay un respeto lleno de maravilla por lo que las cosas son. Eso es lo contrario al fetichismo. Porque el fetichismo es creer que una cosa es lo que no es. No. ¿Qué hay que hacer con un libro de Shakespeare? Leerlo. Y el libro de Shakespeare te dice cómo hay que leer el libro de Shakespeare. No necesitas literatura secundaria. Creo. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguna en el chat? ¿Alguna cosa? Pues no veo bien la hora desde aquí. Son las 7 en punto, hemos sido puntuales, llevamos 2 horas. Si no hay más preguntas, podemos dejarlo aquí, agradeciendo, como ha hecho Juan Diego, a las personas que nos rodean, en toda la parte técnica y que sin ellos no se podría hacer bien esto. Y queda mañana para verdaderamente el gran libro de la semana, Don Quijote, con Elena Pascual, que hablará mañana. De manera que nos vemos. Una última precisión. Sabéis que esto es obvio, se está grabando y que será para nosotros un verdadero placer, salvo que alguno tenga una indisposición a que su imagen aparezca en la cámara, ¿no? Que esto sea uno más de los archivos de la Torre del Virrey, la Escuela de Grandes Libros, que pensamos que hace su pequeño papel educando a lectores. Muchísimas gracias a todos y hasta mañana.